nunca estuvo en mi cabeza, nunca se me pasó por la cabeza ser representante de jugadores. Yo no soy representante de jugadores y no estoy metido en ese negocio. Lo mío pasa netamente por tratar de cumplir con la función que se me encomendó, que es dotar al plantel de San Lorenzo de Almagro con jugadores que estén a la altura de las exigencias del club. Hoy creo que lo hicimos con Orlando, con Romaña, con Maxi Celaya, con Alexis Cuello, que son los jugadores que recomendamos nosotros y que llevaron al club. Si me hubiesen hecho caso en su momento, no lo hubiésemos cerrado tampoco con Gustavo Caballero, con Juan Fer Alfaro, con Domínguez. Si me hubiesen dado un poquito más de trascendencia a la hora de las decisiones, sin duda que hoy San Lorenzo, más allá del momento que está pasando, hoy tendría jugadores que serían potables ventas para el club, porque te puedo asegurar que Gustavo Caballero en San Lorenzo de Almagro hoy sería figura sin duda también, así como es Orlando, Domínguez lo mismo, Alfaro lo mismo, porque creemos que están a la altura de un club como San Lorenzo. Y San Lorenzo iba por Navas y no hubo tema económico y saltó lo de Gil, ¿verdad? ¿Así fue? Así mismo, sí, en realidad todo pasó después del amistoso de pretemporada, cuando se lesiona Altamirano, que era el arquero titular, más allá que Orlando ya había debutado. Se lesiona Altamirano, le toca la posibilidad de jugar a Orlando en pretemporada y tuvo actuaciones muy buenas, y es ahí donde Miguel, que también hay que darle méritos sin duda, es ahí donde Miguel decide que se va a quedar, que se la va a jugar por Orlando, y San Lorenzo tenía un arquero que era del club, estaba a préstamo en otro equipo de primera, volvió al club como para pelear el puesto con Orlando y le dieron la posibilidad a él, que la aprovechó al máximo. Entonces así fue la realidad. A una pregunta más, no sé si los compañeros desean hacerlo o está dicho el tema de Orlando. ¿Cómo lo siente él? Es joven, los ciclos se cumplen y el tema de la selección nacional, ¿se lo ve? Yo no sé si habrá presión para Gustavo Alfaro, pero Gustavo Alfaro no puede dejar de decir, debe entender todo el gran momento que está pasando Orlando Gil en el fútbol argentino para tenerlo ahí cerca. A Orlando Gil no es un jugador que base más en la selección si rinde como rinde en San Lorenzo hoy. Yo comparto mucho con vos, Arturo. Yo creo que el profe Gustavo por algo consiguió todo lo que consiguió en su carrera, no solo ahora en la selección paraguaya, ¿no? Sino en toda su carrera. Tiene una visión importante, por eso le dio la oportunidad y creo que se la va a seguir dando por el rendimiento que viene teniendo. Acá no hay intereses de por medio, eso también hay que aclararlo, no hay ningún interés, porque, a ver, entiendo de que se lo ganó, el lugar se lo ganó con rendimiento, con trabajo, entonces no tengo dudas que va a terminar siendo el arquero de la selección. No sé si en este proceso en el Mundial, no sé si en el próximo Mundial, pero sí, sin duda, la selección tiene arquero para rato con Orlando, ¿no? Sin duda. ¿Y cómo hace con las ofertas de afuera San Lorenzo? ¿Ahí son reales? ¿Lo quieren a Orlando Gil? Bien, Arturo, yo más que ya en ese tema, todo lo que tenga que ver con lo económico, lo institucional o la política del club, yo mucho no entro. A ver, lo que sí tengo claro es que hay ofertas, sin duda, sí. Y por lo que tengo entendido, la intención es venderlo ahora en junio, sí, es por lo que me comentaron. Ya hay una oferta concreta, sin que no puedo profundizar más, sin duda, pero sí ya hay una oferta concreta que está muy avanzada, que yo creo que se va a terminar cerrando. ¿Es de Europa, Mario? Es de Europa, sí. ¿Nombre no podés dar? No puedo, Arturo, discúlpame. No, No por puedo, favor, yo soy el que pregunta y vos tenés todo el derecho a decirme, prefiero guardar silencio por el propio respeto a las negociaciones. ¿Ya estaba hablando aquí que hay interés europeo formal? Sí, está al tanto, sin duda, sí. ¿Ese va a ser el No, está al tanto y está, imagínate, ¿no? Hace 2 años ser suplente en la segunda división de Paraguay, a ser uno de las posibles ventas más importantes en la historia del fútbol paraguayo con respecto a un arquero. Y podría ser Génova. Génova, ¿verdad? Podría ser. Podría ser Génova. $10 millones salta la información, Mario. No, yo no manejo de No, yo te digo lo que salta como información. Ojalá sea un poquito más. Ojalá.
No, San Lorenzo le tasan 10. Y si te aparece otro club y te dice, estamos hablando de una base. Sí, es la base que, yo sé que esa es la base que puso el presidente, ¿no? Pero bueno, después vos sabés cómo es esta negociaciones, es un tira y afloje, pero sí esa es la base que había puesto en su momento el presidente de San Lorenzo de Almagro. Por ciento y el San Lorenzo se queda con el 20%, la información que tenemos. Así, supuestamente así está la oferta. ¿Y Sí, qué decir? que mucho más no puedo profundizar porque tampoco estoy tan empapado del tema. Sé lo que sé hasta ahí, mucha más información no tengo, pero sinceramente. No, agradeciendo tu deferencia, Mario, pero si a esta oferta y a San Lorenzo le viene bien, el arquero está pasando un gran momento, se va. Si podría cerrar el próximo mes su gestión en San Lorenzo. Yo creo que hay muchas posibilidades, sí, de que se pueda ir transferido. Transferido al fútbol italiano, ¿eh? Al fútbol europeo. Estamos viendo si lo tenemos a Tacuarí. A ver si nos da una mano. Gracias, Mario, por tu tiempo, muy amable. A vos, Arturo, un beso para todos. Así escuchábamos a Mario Jara, miembro del scouting de San Lorenzo de Almagro, en relación a lo que tenía que ver con Orlando Gil y su gran momento en el fútbol argentino. Ayer fue figura con San Lorenzo, que empató 1-1 con Argentinos Juniors, se impuso 8-7 en penales y uno de los penales decisivos lo atajó Orlando Gil para que San Lorenzo avance a las semifinales del torneo argentino. Y nosotros avanzamos hacia donde están Diego Iván y Víctor Villalba para Trinidense Nacional. Diego, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo para vos, Darío, los compañeros. Sí, ya estamos para este partido donde juega Trinidense, lo hace local en el Martín Torres ante Nacional. Triqui, que viene de un empate frente a Libertad, y Nacional viene de golear a Sportivo Luqueño por 4-0. Y acá me estoy fijando con Víctor, estamos viendo planilla. Básicamente Sportivo Trinidense, porque hicimos el partido de la vez pasada ante Libertad y no cambia, es decir, pone el mismo onceno. José Arrúa pone los mismos titulares que enfrentaron a Libertad, y hay que ver un poco también lo de Nacional, que va a enfrentar hoy justamente a Trinidense, aquella goleada por 4-0 frente al Sportivo Luqueño, y hoy justamente volvió a su casa, no sé si a su casa, pero volvió a Sportivo Luqueño, su segundo ciclo como Julio César Cáceres, y terminó empatando el partido con Recoleta 0-0. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Un partido que en los papeles previos se presume interesante porque dos equipos que vienen de buenos rendimientos en la fecha anterior. El caso de Trinidense, que a mi criterio mereció más en cancha de Libertad porque el partido estaba claramente en un contexto favorable para el equipo de José Arrúa. No lo supo resolver, le empataron sobre el final. Igual el punto es interesante cuando se juega ante un campeonable como es el Gumarelo. Y del lado de Nacional, como decías, aplastó la fecha pasada 4-0 al Sportivo Luqueño. Un tiempo le bastó como para liquidar el expediente en su propia cancha, y hoy hace un solo cambio con respecto al partido anterior. Hoy no juega de entrada Gustavo Caballero, y el que ingresa de titular es Richard Prieto. Después mantiene la base del último fin de semana. Estamos con el presidente el 2 de mayo, muy atento como siempre, el señor Hugo Romero. ¿Cómo estás, presidente? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Diego, a vos, a Víctor y a los oyentes. Bien, presidente. Estamos en la previa del partido ante Trinidense con Nacional. Bueno, mañana juegan ustedes un partido interesante de todo punto de vista, buscando también los puntos en el promedio. Están ahí, no están complicados, pero juegan contra un equipo que sí necesita, como lo es General Caballero, presidente. Hola. ¿Escuchás, presidente? ¿Escuchás bien? Ahora vuelvo a escuchar. No, te decía que mañana visitan a General Caballero, digo, un equipo que necesita los puntos. No así ustedes, que están un poco más salvados en ese aspecto, pero es un partido muy difícil lo que se viene mañana. Sí, un partido lo más importante. Nosotros también necesitamos los puntos, por más que todavía, digamos, de cierta manera, el promedio no nos agobia todavía por la buena campaña del año pasado, pero sí que nosotros también necesitamos sumar a 3 para que podamos estar más tranquilos. Sobran 3 partidos más importantes. Mañana un partido dificilísimo, vamos a volver a jugar a un horario que nosotros no conocemos, ya que al inicio del campeonato jugamos varios partidos locales.
a ese horario. Esta vez vamos a hacerlo por primera vez en condiciones de visitante. Y ojalá que pueda sonreírme un poco el horario y podamos tratar de hacer un buen fútbol y ver qué podemos hacer mañana. ¿Y qué te dice el horario 9:30 de la mañana? Porque lo venían haciendo ustedes jugando en Pedro Juan. Ahora lo hacen en Carendú, de visitante. Y sí, es un horario inusual, pero sí que ahora creo que no va a ser tan inconveniente, porque al inicio era el calor sofocante, era el inconveniente. Hoy en día la temperatura está mucho más amena. Yo creo que va a dar para que podamos un lindo espectáculo de fútbol. Veo que en general el Caballero viene jugando muy bien, nosotros también. Creo que de repente ambos lo que no podemos ganar. General había hecho un gran partido contra Olimpia, tuvo una resonante victoria. Nosotros no pudimos con el Olimpia el domingo pasado y veremos qué pasa mañana. ¿Cómo venís observando el trabajo de Marcelo Palau hasta ahora como técnico del 2? Y muy bien, me gusta mucho su trabajo, su estilo de juego, de la manera que también piensa en fútbol, siempre hablamos. Hay que entender que este plantel lo ha montado, lo está conociendo a casi todos. Vamos a traer los jugadores que sean necesarios para el torneo de clausura, para que nosotros podamos hacer una muy buena campaña en la clausura, por lo menos esa es la intención y el sueño nuestro. Pero sí que el profe y su cuerpo técnico muy profesional. Presidente, con Palau ya está todo acordado para empezar la clausura, ¿verdad? O sea, ahí no es que hay que esperar la evaluación de estos últimos partidos, sino que él empieza el torneo clausura en cualquier caso, ¿verdad? No, totalmente. Nosotros la tenemos acordado con Palau cuando le contratamos para hasta fin de año. Yo no estoy muy acostumbrado a cambiar de técnico. Yo creo que a cada rato uno va cambiando, lo que más uno hace es pasar inseguridad a los propios jugadores. Y sí, con el propio Palau pensamos terminar el torneo clausura y tratar de terminar lo más alto en la tabla de posiciones y también en el promedio. Sí, aparte facilita mucho la relación cuando se da un ciclo sostenido. Ustedes vienen de mal acostumbrarse, entre comillas, con eso con Felipe Jiménez. O sea, como usted decía, no es cambiar por cambiar probablemente la solución, aunque muchos a veces en la desesperación recurren a eso de cambiar técnico por rueda, más o menos. No es la postura, y lo ha demostrado en los últimos años el 2 de mayo que no funciona así, ¿verdad? No. Además, desde que yo asumí, yo en mi presidencia, que es mi segundo cuerpo técnico, empecé con Felipe, infeliz él tuvo que renunció, ¿verdad? Entonces también por esa razón tuvimos que hacer el cambio correspondiente y creo y sueño de que con el profe Palau podamos también trabajar bastante tiempo. Presidente, me genera curiosidad el tema del horario de mañana. Cuando se da lo de la simultaneidad, ¿lo primero que le plantean es jugar en ese horario o le plantean primero pasar al jueves? ¿O cómo se fue resolviendo este tema? Lo que pasa es que no podíamos jugar el jueves. Yo también planteé jugar el jueves porque nosotros venimos de jugar el domingo y tuvimos viajes de por medio, ¿verdad? Pero o sea que el general Caballero tiene que ir a jugar el sábado en Asunción contra Libertad. Y Libertad después juega el martes Copa Libertadores, o sea que se complicó y yo creo que el horario que se tuvo que marcar es por causa de logística, el tema del VAR. Como hay 3 partidos simultáneos, si no me equivoco, creo que hay 3 móviles de VAR nomás. Entonces se va a jugar a la mañana, se termina el partido y ese móvil del VAR tiene que ir, me imagino yo, al partido de Cerro, que está más cerca, ¿verdad? Ah, perfecto. Ese es el tema de logística, por esa razón es lo que se tuvo que marcar por la mañana. Ahí queda claro entonces el tema, pero igual no es que afecte mucho, o sea, las dos partes estuvieron de acuerdo, no hay alguno que esté en desacuerdo a jugar mañana a las 9:30 de la mañana, porque insisto, sigue siendo un horario raro, pero ahora se explica por qué esa decisión. Sí, la explicación por el tema logístico, hay que entender esa situación, no es lo más conveniente
fundamentalmente para el 2 de mayo, porque General Caballero jugó el viernes, o sea que tuvo más tiempo de descanso. Nosotros jugamos el domingo y bueno, enseguida tuvimos que viajar, pero esas son las reglas del juego. Uno tiene que estar también acostumbrado a eso y tenemos que saber sortear las situaciones y vamos a entrar con todo también mañana buscando también puntuar. Presidente, con relación a los refuerzos, le habías dicho a Víctor que es una posibilidad, de hecho ya está lo de Palau para el torneo clausura. Ya vienen hablando, quedan 3 fechas para el cierre, ya hay por lo menos en carpeta, pregunto yo, en carpeta algunos futbolistas que pueda interesar al gallo norteño para el torneo clausura. Sí, Diego, nosotros ya estamos trabajando algunos nombres, ¿verdad? Que no voy a poder dar a conocer, ¿verdad? Solamente una vez que uno llegue a firmar contrato, ahí vamos a informar, pero sí que ya estamos buscando para poder reforzar el plantel, ya que hicimos y estamos haciendo una muy mala campaña, ¿verdad? Ahora, bueno, eso es interesante lo que está diciendo, que ya están los nombres en carpeta y que no pueden dar a conocer aún, pero se está negociando. En cuanto al presupuesto, va a variar mucho lo que fue la apertura, el clausura, puede aumentar un poquito más los números en el presupuesto el 2 de mayo. ¿Cómo venís manejando eso, presidente? Y mira, nosotros veníamos, voy a decir, porque manejando así muy el presupuesto austero, pero bueno, también la situación te obliga a tener que salir un poquitito de esa línea, porque lo necesitamos y como hicimos realmente una mala campaña, necesitamos reforzar, necesitamos traer buenos jugadores para que podamos competir con nuestros adversarios directos, entonces vamos a tener que salir un poquitito de nuestro presupuesto habitual. Ah, mira qué interesante, qué interesante. Y hay jugadores, lo dijiste bien, presidente, no vas a dar a conocer, pero hay jugadores de jerarquía que podrían sumarse, digo, no de jerarquía, de jugadores de renombre, esa es la palabra más correcta, que puedan sumarse al 2 de mayo para el clausura. Y mira, está en carpeta. Tal vez una vez que podamos nosotros concretizar con los atletas, ahí daremos a conocer, vuelvo a repetir, y ahí bueno, quién van a decir si son de jerarquía o de renombre, serán ustedes. Exactamente, exactamente. Bueno, y el torneo clausura, como muchos dicen, es un torneo, digo en el buen sentido de la palabra, sangriento, porque todos van a pelear. Hay muchos van a Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Ya se puede conocer los equipos que van a bajar a la intermedia. Ahí está Tembetaré, que también me imagino se va a reforzar. El propio Recoleta, el General Caballero, tu rival de hoy, presidente, que también juega por los puntos. Sí. O sea, estamos hablando de un torneo clausura que se viene muy competitivo, sin ninguna duda. Así mismo, Diego, es el torneo clausura estadísticamente todos los años realmente es sangrienta, muy competitiva. El fútbol paraguayo es muy competitivo. Normalmente la apertura, digamos, es más tranquila, pero el torneo de clausura sí es de más competitivo, de lo más tenso, porque todos juegan por algo, o para campeonar, por un cupo Copa Libertadores, Sudamericana, o por la permanencia. Entonces es un campeonato y será un campeonato de más competitivo, y bueno, ojalá que nosotros podamos conseguir los jugadores que queremos y que esos jugadores puedan venir a rendir alto en el Gallo, para que nosotros podamos hacer una muy buena campaña, para que nuestro público también pueda volver a acompañarnos. Tenemos que reconquistar a nuestro público, y bueno, ¿de qué manera lo vamos a reconquistar? Teniendo un buen equipo y teniendo resultados en casa. Y por último, presidente, gracias por tu tiempo, como siempre, para con nosotros. Es verdad lo que decís, el Gallo, el 2 de mayo en Pedro Juan es fuerte, tiene su afición, perdió mucho en ese aspecto, pero el torneo clausura, esa es la idea, recuperar mucha gente que vaya y que apoye al equipo, que se sienta la localía el 2 de mayo. Tenemos que volver a recuperar la fuerza del 2 de mayo como local. Siempre, a todos los equipos siempre le costaba mucho pisar la terraza, hablando futbolísticamente. Bueno, eso nosotros queremos recuperar, y bueno, ¿cómo vamos a recuperar? Teniendo un equipo competitivo, que podamos empezar a ganar, para que los jugadores puedan volver a ganar confianza, y también el público que pueda apoyar, para que podamos
tener esa fuerza en nuestra localidad. Y eso solamente con un resultado deportivo vamos a conseguir. Presidente Hugo Romero, muchísimas gracias, un abrazo, que estés bien, cuídate, ¿sí? Y igualmente a vos, Diego, y a Víctor, un fuerte abrazo, gracias por el espacio. Gracias, muy amable. El presidente, el 2 de mayo, Darío. Martes en Catedral hasta 30% de descuento con tarjeta de crédito Continental, delivery 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. En Banco te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Tenemos los equipos, Víctor. Sportivo Trinidense en el arco, 12 Víctor Zamudio, 15 Axel Cañete, 5 Juan Vera, 23 César Benítez, 14 Sergio Mendoza en el medio, 17 Joel Román, 8 Luis de la Cruz, capitán de equipo, 21 Gustavo Viera, 24 Manuel Romero, en ataque 19 Alex Álvarez y 7 Néstor Camacho, la formación de José Arrúa. Nacional, 30 Santiago Rojas, 4 Juan Luis Alfaro, 14 Claudio Núñez, capitán de equipo, 23 Juan Monteagudo, 5 Gastón Benítez. En el medio, 33 Orlando Gaona Lugo, 40 Fabricio Jara, 16 Celso Ortiz, 8 Carlos Arrúa, 27 Richard Prieto, único delantero 9 Cristian Colmán, el equipo dirigido técnicamente por Pedro Saravia. Darío, terminó Santaní, le ganó a Independiente 2-1. Sí, señor, acaba de terminar el partido. Victoria de Santaní 2-1 sobre Independiente por la fecha 9 de la intermedia. En poco más de media hora, Rubio Ñu se mide a Fernando de la Mora. Muy bien, señoras y señores, vamos al comentario de Víctor Villalba en una presentación de... Quitador para que olor en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cebellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Los protagonistas en cancha en el Estadio Martín Torres, un partido que puede ser interesante porque ambas escuadras vienen creciendo desde lo futbolístico y por sobre todo comenzaron a sacar resultados, porque de nada serviría que hagan un buen juego, que nos llenen los ojos y al final terminen perdiendo fecha tras fecha. Por eso mencionábamos lo de Trinidense, que se plantó en la jornada anterior ante Libertad y que viene consiguiendo puntos en los últimos encuentros. Y Nacional, que me parece pasó lo peor en la academia, ya dejó de transitar ese momento complicado en el cual venía de derrota tras derrota, incluso algunos partidos de manera injusta, porque uno recuerda que lo peloteó a Ameliano jugando como local, tuvo 5 o 6 pelotas en los palos, salvadas en la línea del rival, al final perdió, se quedó con las manos vacías, cayendo por 1-0. Viene de ganar todo eso que probablemente desperdició en otro encuentro, lo aprovechó jugando como local ante el Sportivo Luqueño y eso sin dudas le da otro aire al cuadro dirigido por Pedro Saravia. Y ambos sin grandes cambios, por eso estructuralmente hasta nos hace pensar que la idea será similar y el ritmo de juego, siempre que el cansancio no aparezca, porque ese es un factor que hay que tener en cuenta mirando la seguidilla de partidos y que hubo poco tiempo de descanso entre juego y juego. Siempre que eso no aparezca, me parece que el partido en cuanto al ritmo tiene garantías de que puede ser un encuentro interesante. Trinidense con 4-4-2, lo que viene utilizando Arrúa en las últimas presentaciones, Álvarez y Camacho, los dos delanteros que utiliza el entrenador del equipo de Santísima Trinidad. De vuelta en la mitad de la cancha hoy Luis de la Cruz y Gustavo Viera, en el fondo tratando de ganar solvencia con Axel Cañete, que originalmente es zaguero, pero en los últimos 3 partidos jugó de lateral y le fue bastante bien. Eso sí, le cuesta un poquito más atacar con profundidad, pero para la seguridad defensiva sin duda ha cumplido hasta aquí Axel Cañete y por eso se nota que está conforme con su tarea Arrúa y repite hoy de titular. Y del lado nacional hoy el único cambio, Prieto por Gustavo Caballero. Venía fino Caballero, la vez pasada marcó un volante Sportivo Luqueño, viene de buenas presencias. Aquí entiendo que es un cambio para evitar el desgaste y mirando que después de esto quedan 2 partidos para el cierre, quizás pueda estar al filo de lo que es un problema físico, entonces hoy recurre Saravia a la opción de Richard Prieto. Prieto que también tiene una característica similar, pero si vamos a la comparativa de rendimiento individual de cada uno de los dos, estuvo un poco más a la altura en este torneo de apertura Gustavo Caballero. En principio 5 volantes pretende Saravia y me parece que entre los interiores que van a ser Fabricio Jara y Carlos Arrúa, es probable que lo observemos Arrúa más adelantado, en algún momento nos va a dar probablemente la
sensación de que esté jugando como media punta, como enganche. Carlos Arrúa tratando de abastecer a Cristian Colmán en el ataque de Nacional. Todo listo, Mario Díaz de Vivar será el juez principal, Marco Franco lo asistirá desde el VAR. Esperemos, como siempre, el mensaje sobre los jueces que pasen desapercibidos y que solamente hablemos de lo que los protagonistas nos den en cancha. Me refiero a Trinidense y Nacional. En un minuto arranca el partido. Lo vamos a vivir a través de Radio Monumental con los relatos de Diego Iván Rubí. Muy bien, correcto, señoras y señores. Esto arranca, vamos a ver la pelota. Vamos a ver el Sportivo Trinidense. Pechunagui, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los Super Pechugón Paraguayo como vos. En Shell bajamos todos los precios, ahora 270 guaraníes menos por litro en todos nuestros combustibles. Shell, sponsor oficial del Albirroja. A las 19:30 la intermedia va a arrancar el partido entre Rubiñú y Fernando de la Mora. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saeca, así como el Albirroja descartó en la cancha. Chortiviste caso Silvia en cada corte. Chortiviste, sponsor oficial del Albirroja. El árbitro va a autorizar. Mario Díaz de Vivar va a tocar la pelota. Néstor Camacho para darle inicio a este compromiso. Cable Pica JMC robusto para cargar más rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chaco para Automotores. JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. Mañana prosigue la fecha 9 de la mañana para General Caballero 2 de mayo. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Acompaña al Albirroja Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0985-363-544. Solimar Turismo. Señoras y señores, ya juegan Trinidense Nacional. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota por el medio, viene buscando esa pelota Alfaro, pelotazo largo de Alfaro, arriba sobre punta zurda, viene bajando esa pelota lentamente Benítez, juega la pelota al fondo para Zamudio. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Afiliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000 para tu practicidad. Ingresa a msp.rg.py, presiona afiliaciones online. Caja Mutual. La pelota para el fondo, viene buscando esa pelota Zamudio, le va a pegar de zurda. A ver, Zamudio se acomoda al portero de Trinidense, le pegó, tiró el pelotazo largo por arriba, por elevación. Hay golpe de cabeza, pelota al medio sobre punta derecha, viene buscando Camacho. Va la marca, tiene en esa zona Jara, pelea Gaona Lugo. Dejó por el medio Mendoza, juega bien. Insiste, paró Camacho, le va a pegar, levantó, tiró, colocó el centro, se mete Álvarez, qué linda jugada, cayó. ¿Qué pasó, Víctor? Y hubo contacto, pero fue suavecito como para pitar penal. Alex Álvarez se preocupó más por la falta, porque le cometan esa infracción antes de que definir, porque en realidad con el taco que hizo por encima de Monteagudo se habilitaba como para definir de primera. Hay un brazo en el camino, lo llega a tocar, pero me parece que para nada puede echar a un jugador profesional ese brazo débil de Juan Monteagudo, así que me parece correcto que no se haya sancionado y me parece que tampoco lo van a llamar del VAR a Mario Díaz de Vivar. En la pelota sobre la izquierda sale Gastón, la pelota de Gastón Benítez, coloca bien para Nacional, pone para Ortiz, otra vez para Gastón, sale del fondo la academia. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante, estamos en el Shopping del Sol. Calidad, lo que estás buscando, tú arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Luqueño Recoleta terminó 0-0. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol. Para que valor en Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apetito. Fleming, sistema prepago. Avenida Cebechal en 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. No pasó nada, mirando aquí la repetición me reafirmo. Le pone el brazo a la altura del pecho, pero con la palma lo toca suavecito, después lo deja y Álvarez pensó que le iban a cobrar penal. Para mí podía seguir y pelear en el juego aéreo. En realidad estaba más cerca de lo que yo pensaba Santiago Rojas. Podía salir a buscarla con los puños, pero le daba la capacidad como para el salto a Alex Álvarez y tratar de empujarla de cabeza. La duda que planteaba en la previa, ahora no tocarlo a Rúa, está más adelantado que los volantes centrales, así que finalmente va como media punta. 4-4-1-1 Nacional. Sí, con Trinidense no teníamos dudas. 4-4-2, así como viene jugando en los últimos partidos el elenco de José Arroyo. La pelota para Colmán, hay peligro, ataca Nacional, se mete Cristian Colmán, cuidado que busca el primero, le puede pegar o no, sigue con la pelota, Colmán le pegó, tapó el arquero Víctor.
Buen intento de Colmán, me parece que se quedó sin fuerza ya al momento de la ejecución porque corrió con balón dominado más de 20 metros, nadie le salió al cruce, el remate forzado directamente al medio a las manos de Víctor Zamudio. La pelota para el fondo, sale Trinidense. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza NGO, no Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Ya virá caricia con los acariciados litros, disfruta tu jugo favorito, ya virá caricia. Sale Zamudio, domina, levanta la cabeza, Zamudio pone suavecita, pone esa pelota para el Beto de la Cruz, domina, levanta la cabeza, juega un poco más arriba, entregó suavecita para Viera, jugó, soltó, juega para Cañete, el rebote de Gastón, viene buscando Benítez, pelota a un costado, es lateral y pertenece a la visita a la izquierda. Automóvil Supli está aniversario, 70 años sin totalidad de confianza, repuestos, Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delibre 021 728 9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. En la intermedia, Santaní le ganó Independiente por 2-1. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Vilito 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Saque de costado, punta derecha, sector defensivo a la derecha, pertenece al tricolor. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. La pelota por mitad del terreno, zona media, viene buscando esa pelota, ahora Lugo pone bien para Rúa. Carlitos Arrúa puso dejando bien cortita. A ver, la tiene, le pegó, tiró, remata al arco cruzado, buscando esa pelota, Prieto, probó el tricolor, Víctor. Otro intento, hasta aquí el que tuvo dos situaciones de disparo al arco fue Nacional. Nuevamente Richard Prieto, algo exigido, llegó, quedó con algún dolor después del remate que sacó con pierna zurda, lejos, más o menos a 2 metros de la portería de Víctor Zamudio, pero hasta aquí las mejores intenciones las está teniendo la academia. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Vigo y Palma. Señoras y señores, el partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. La pelota para el fondo arriba, sobre punta zurda, va buscando esa pelota Álvarez, dejó esa pelota para Mendoza, el centro largo arriba, va buscando esa pelota Camacho, Sapsay arriba, el banderín directo para el tricolor. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, Energicable Cordeiro con respaldo de garantía Electro, parece a 40 años generando soluciones con energía. Si sos socio de Gómez y para solicitar tu crédito ordinario, tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Gómez y para tu mejor opción. Luqueño Recoleta terminó 0-0. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Bono Pizza, desayunar con jamonada mixto para el tererero, para el infantable, fiambre, primavera. La merienda, pancha en su pizza. O pizza calidad desde su origen. Qué linda camiseta la alternativa a la de Nacional, Víctor, ¿te gusta, ¿O no? Sí, está linda la camiseta de Nacional. La de Trinidense también está muy buena, porque te acordás, Diego, que en la primera rueda jugó de negro. Casi 11 partidos y hace poco recién estrenó esta, está muy buena. Pero esta es la tradicional. Sí, esta es la tradicional, sí. Ya dejó la franja, porque años atrás Trinidense era franjeado y hace un tiempo nos explicó el presidente que ellos quieren tener su identidad con lo que simboliza la cruz de la iglesia de la Santísima Trinidad, por eso de esa forma. Sí, señor, pelota a la izquierda, no pasa nada, sale Cañete, juega a la derecha Román, la pelota de Román juega para el equipo local. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Para mañana, 3 partidos en simultáneo, Ameliano Cerro, 19:30, mismo horario para Olimpia Libertad en Betary Guaraní. Con Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Crinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Quinto Chaco, más respaldo total. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importa y distribuye en Paraguay. Frutos de los Andes, Instagram Frutos de los Andes, Peiria. Saque de costado de Cañete, golpe de cabeza, pelota para el fondo, sale Monteagudo, va buscando esa pelota de cabeza, le robó arriba. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Es una mano o falta? Empujón le cobran a Joel Román contra Monteagudo. A mí me pareció que lo movió con el cuerpo, yo pensé que no iba a cobrar falta porque se quedó... No sé si era para cobrar falta. Encima, un jugador de 1.75 más o menos moviéndolo a uno de 1.90 no da. Pero bueno, le cobró la falta, se dejó impresionar seguramente por el grito que pegó Monteagudo en esa situación. La pelota a la derecha, la viene buscando Nacional, pelotazo largo, se mete ahora Lugo, pelota para el fondo, marca César Benítez, juega su arquero.
Le pega a Zamudio, va de zurda. La pelota por arriba, por elevación. Arriba por la media cancha, juega en esa zona, viene buscando Jara. Arriba levantó Prieto, pelota a la derecha. Avanza el tricolor offside, arriba el banderín. Corresponde salida para Triqui. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadol estilaje a nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subetana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu barrita preferida. 19:30 para Rubio Ñu, Fernando de la Mora, fecha 9 de la intermedia. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no romportín frutos del bosque, probalo ya. Ya virá Caricia con la nueva Caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito. Ya virá Caricia. River Platense que ahora arranca y si juega el paraguayo Darío. A las 20:30. Martínez, ¿verdad? A las 20:30 arranca el partido entre River y Platense. Todavía no hay planillas oficiales, pero se espera que arranque Ronaldo Martínez como titular en Platense. Muy bien, la pelota sobre la derecha, sale el equipo de Trinidense con Román. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Mañana se cierra la fecha número 9 de la intermedia con 2 partidos, ambos a las 15. Tacuarí, Carapeguay, Pastoreo, Sol de América. Muy bien, pelota en costados, lateral en imágenes, José Rúa. Ahora aparece Pedrito Sarabia, técnico nacional. Imagen televisiva, el partido 0-0. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. El partido está 0-0. Para mamá en Bristol, 50 millones para renovar su casa en una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En el ahorrazo compramos más y para menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El abrazo super mayorista ahorra de verdad. La pelota por el medio, va buscando esa pelota, Viera, dejó Suavecita, pelota zona derecha. Avanza César Benítez, puso la pelota larga arriba al fondo, marca en esa zona Ortiz. Rechazó de zurda Celso. Arriba por mitad de terreno, sale Vera, juega el rebote. Insiste Jana, jugó, movió, soltó. Entregó para Gonalugo, levanta la cabeza, juega zona derecha. Entregó para Alfaro, pica, levanta la cabeza Alfaro. Vuelve a ganar Alfaro, pierde ahora, va al fondo. La recupera Celso Ortiz, sale Celso, jugó Suavecita a la izquierda, pone para Montagudo, pasó la frontera, campo rival, tiene Montagudo, jugó de zurda, pelota en zona izquierda para Gastón, qué buena acción de la academia, a ver se metía Prieto, marca al costado, zona derecha, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto y limpia, Diego Iván. En el Martín Torres el partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. ¿Cómo ves hasta ahora el partido, Víctor? Todavía no estamos viendo lo que esperábamos. Esperaba otro tipo de ritmo ya a esta altura, con mayor sucesión de toques de uno y otro equipo. Por ahora se están quedando en intentos de balón largo, cruza la media cancha trinidense, busca soltar a los extremos y Nacional probó hasta aquí 2 veces de media distancia, pero sin tanta claridad. Necesitamos más actividad en las áreas, por sobre todo para este trinidense Nacional. Saque de costado, ¿qué le pasa al Alfaro, Víctor, ahora? Sí, se golpeó a la altura del abdomen en la última que fue a disputar, creo que era Manuel Romero el que estaba cerca, la pelota fue a un costado, es lateral para Nacional, no pasó a mayores lo de Juan Luis Alfaro. Sí señor, pelotazo largo al fondo, va buscando esa pelota, Benítez juega, esa pelota Sorcuno se movió. Martes y todo en Punto Farma, 35% de descuento con corre crédito en productos varios, 30% medicamentos y más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica y te voy a su casa para toda la vida, mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámica.com.py. A la derecha, saque de costado, sector defensivo. Se pone bien las medias, Alfaro, saque de costado para la academia. En Villeta, zona residencial, salida rotas importantes, contestar 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertas Cumo, tenés 20% de descuento y regalo en Quita Sabor Premium. Cumo está el mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Esto es fútbol a lo grande, estamos por la 1080 Monumental, el partido 0-0. Sin Lays no hay partido, aprovechar la promo de Lays Doritos 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 39 de mayo hasta agotar stock. Mil empeños frente a Arlo, Joyas de Oro y Plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Santarí le ganó a Independiente por 2-1. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Generalia 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. La pelota al medio, sale en esa zona, pone pelotazo largo arriba el hombre tricolor, pelotazo largo para Gona, luego va parando Orlando. Viene, levanta una mano, el árbitro pita, no dejó correr. ¿Qué pasó, Víctor? No, es un rebote accidental, tenía la posición natural del
la mano como se suele medir para la sanción de la falta, así que un reclamo en vano de Orlando Gaona. Lugo perdió la posesión de la pelota en ataque nacional. La pelota larga arriba, zona izquierda, corre Gastón, pelota zona derecha, está ganando Cañete, se mete en peligro Cañete, Cañete jugó, soltó marca Montagudo, pelota a la derecha y será saque de costado para Sportivo Trinidense. En ICK compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. ICI, especialistas en tecnología. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con silla queda bien. El encargado Juan Mira, saque de costado, pelota al fondo, baja su arquero, suavecita para Zamudio. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Minuto 13. En San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso surcas y prospectos, socorro en envío. Ventas al 093-309-813. Rey San Justo y Arroz. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Luqueño Recoleta, 0-0. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracor es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracor. ¿Qué pasó acá, Víctor? ¿Qué pasó? Y otra vez cayó Alex Álvarez, otra vez priorizó que le sancionen la falta antes de seguir con lo que podía ser una buena carrera buscando la pared. En realidad la devolución de Manuel Romero era algo difícil que llegue a destino, pero nuevamente cayó Alex Álvarez. Se nota que hoy está con muchas ganas de que le cobren una falta. Minuto 14, cerquita de los 15. En Electroban, aprovechar usted que cinto electrodomésticos. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Cerquita de los 15 corresponde tiro de portería para el equipo de Nacional. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETS por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 09844444037. Unite la generación Proma de Americana. La pelota Lara de Kili Rojas, pelotazo largo a la derecha. A ver, está parando la pelota Alfaro, levanta la cabeza Alfaro. Alfaro juega bien, dejó esa pelota para Gaona, luego colocó para Jara, se equivocó. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros Villa, Diego Iván. En el Martín Torres, el partido está 0-0. Eso seguro Chaco. Mañana 9 de la mañana para General Caballero, 2 de mayo. La potencia y precisión de Hilti levantó ahora a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne. 70.000 guaraníes de compra y recibes un cupón. Sorteo 4 de julio. Promoción válida en Stock y Stock Express. Graba esto, Gustavito. Graba, por favor, Gustavito. Para mí, mañana Libertad será campeón del torneo de apertura. A todo ponerle pistón y litio para radiador verde rojo. Pedidos al 098-319-720. Pistón y tecnología en lubricación. Sube una foto, un video en @fácil-py. Fácil busca influencers. Puedes ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo el 31 de mayo. Yo creo que Ameliano, grabá, Gustavito, creo que Ameliano le gana a Cerro. Creo que Tembetaré le va a ganar a Guaraní y Libertad le va a ganar a Olimpia. Sí, Darío. En Concasa empezar tu historia con más soporte y duradera que a ladrillo te cobra más eventos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Automotor cumple 55 años, puedes ganar un Tivoli 0 kilómetro. Hace tu test drive con tu modelo favorito de San John KGM y participas automáticamente. ¿Qué pasó, Víctor, aquí? Se perdió la pelota entre los arbustos. Ahí el pasapelota está buscando, sonríe, desapareció casi por arte de magia. Una pelota que salió detrás del cartel, quedó en medio de las plantas y hasta ahora nadie está encontrando a ese balón que se da por desaparecido en este momento. Muy bien, la pelota a la izquierda sale Sportivo Trinidense, la pelota para Manu Romero. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Ve tu préstamo Pymes en Banco. Hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Sí, Víctor. Para tranquilidad, la gente ya encontró la pelota. No hay nada raro. Estaba ahí en medio de los arbustos detrás de la cartelería. ¿Te habrá pasado alguna vez, Diego, que jugando así se te pierde la pelota aquí abajo del auto, por ejemplo, y no sabes dónde entró? Bueno, algo así pasó recién en cancha de Trinidense, pero afortunadamente ya recuperaron ese balón. La pelota sobre la izquierda, a ver, ataca Nacional, se mete Gastón, la pelota de Benítez, levanta el centro, Gastón, tiró, hay golpe de cabeza, el rebote no podía Celso, viene bajando Álvarez, jugó la pelota, tampoco podía Alberto, es una mano de Arrúa, tiro libre para Trinidense. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadores de la nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Para mí mañana Libertad se va a consagrar campeón del torneo de apertura.
Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no ron por ti, productos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con los acariciados litros, disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Y para vos, Víctor, ¿cómo ves el partido, Víctor? No, mañana no, todavía no creo. Pero igual con tu predicción me voy preparado. Yo la verdad no creía que podía ser campeón porque es una combinación muy difícil. Necesita 2 resultados aparte de su victoria. Pero por las dudas me voy nomás preparado para si hay festejo, entrega de trofeos y todo lo demás. Ahora, si no pasa nada mañana, la próxima fecha en simultáneo de vuelta, ¿verdad? Claro, porque podría salir campeón. Ya a partir de ahora, cada fecha podría salir campeón Libertad. Porque incluso si, por ejemplo, mañana le alcanza Cerro en puntos, por ejemplo, pierde Libertad, gana Cerro, están igual en puntos, gana Guaraní, igual queda 2. En la próxima otra vez ganando Libertad y perdiendo Cerro y Guaraní, ya sale campeón Libertad. Porque siempre hay que recordar que si le saca 3, quedan 3 en juego a Cerro, la ventaja que tiene Libertad es que en los duelos directos se impuso. O sea, a igualdad de puntos, con Cerro Porteño Libertad siempre será campeón. Sí, señor, excelente la explicación de Víctor. Aquí tiro libre. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Pechunagui prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los super. Pechugón paraguayo como vos. Luqueño Recoleta terminó 0-0. Si él te lleva a Brasil, Paraguay, carga combustible, subí tu factura y completa los datos en cel.com.py hasta el 29 de mayo. Cel, sponsor oficial del Albirroja. Recorre Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Recorre Electric Saeca. Para mí mañana Libertad será campeón. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. También hablando de ir preparados para mañana, sobre todo en el caso de Víctor, hay que ir preparados para la lluvia, porque entre las 18 y las 21 es la mayor probabilidad de precipitaciones para la jornada de mañana, en la cual marcan tormentas eléctricas. Víctor. Perfecto, a tener en cuenta ese detalle. Otra que estaba pensando, pase lo que pase, la simultaneidad de la próxima fecha, si es que se requiere obviamente, va a tener que ser sábado, por el detalle que nos contaba recién el presidente de 2 de mayo. Que el partido de General ya no se podía mover al jueves porque tiene que jugar ante Libertad. Y Libertad, como juega martes por Libertadores, sí o sí tiene que jugar sábado. Entonces, si es que hay simultaneidad, se va a tener que arrastrar lo de Guaraní el sábado y Cerro también ese mismo día. Para que tengamos en cuenta eso, porque la próxima semana hay Copa Libertadores. Sí, señor, cerquita de los 20. Así como el Albirroja de Catón, la cancha Chortivifica su sello en cada corte. Chortivife, sponsor oficial del Albirroja. Cámara eficaz contra vencer los gustos para cargar más grande y mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomar Automotores RJMC Paraguay. Con Darío marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio y calidad de litros alto en Villa Diego Iván. En el Martín Torres el partido está 0-0. Eso seguro Chaco. Camacho movió, le pegó, Mendoza se desvió. Tiro de esquina para el Trique. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota se desvía en Núñez, el capitán de Nacional. Será tiro de esquina. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el medio, habilitada por el CONES y acreditada por la ANEAES. Infoserrana.tu.py. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día de tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo calidad papás. Se debió finalmente en Alfaro. Pensé que era Núñez porque la televisión tomaba justamente a Núñez. Tiro libre. Le va a pegar el Beto Luis de la Cruz. ¿Será el gol o no de Trinidense? Lo están tomando en esa zona a Manu Romero. Vamos a ver, tiro de esquina. El árbitro va a autorizar bien el gol del Triqui. Pelota en el aire, golpe de cabeza de Colmán. Pelota por el medio, sale seguro Santiago Rojas. Acompañale al Albirroja Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viaja. Llámanos al 0985363-544. Solimar Turismo. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Para mañana a las 9 de la mañana continúa la fecha con General Caballero, 2 de mayo. Decíamos el horario, 9:30 de la mañana. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa del 10,5% y 60 meses de plazo para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. La pelota al medio sale en esa zona. Viene buscando la pelota Mendoza. Jugó por el medio, dejó suavecita, pelota por el medio. Viene bajando esa pelota Camacho, se equivoca, tiene Gaona Lugo. El puntín, pelota larga, se equivoca Gaona Lugo. Y será saque de costado a la derecha o a la izquierda, mejor dicho, indicaciones de Sarabia.
pertenece a Trinidense. Calidad lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. La pelota al fondo, sale Trinidense. Energigas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Para instalar tu industria fábrica, urbanización, centro industrial de Villetorio 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria. El partido está 0-0. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. La pelota del Beto, movió, soltó, jugó, entregó la pelota suavecita para César Benítez, cambia pelotazo largo de Benítez, arriba golpe de cabeza, marca Montagudo, de vía de zurda, pelota a mitad del terreno, tiene Jara Fabricio, levantó, jugó para Prieto, qué buena acción, resbala, Prieto vuelve a ganar, Prieto con la pelota, Prieto, ¿qué pasó con Prieto, Víctor? Demoró mucho. Y dudó bastante porque tenía ya dos compañeros atrás para entregar el balón. Cristian Colmán estaba cerca a Rúa, quiso hacer una de más y ya rápidamente fue presionado y perdió la pelota a manos de Axel Cañete. Cañete es de Trinidense, Víctor. Sí, él hizo inferiores en Trinidense, originalmente zaguero central. Nos explicaba José Rúa que lo puso por necesidad de lateral derecho. Alguna vez en inferiores llegó a jugar en ese puesto. Por ahora está cumpliendo bastante bien. La pelota Román le pegó, Román a Adalberto, ¿qué digo? Román, tiro de esquina, el Kili al córner, Víctor. Buen intento y necesitábamos que se sacuda un poco el partido porque por ahora era todo media cancha. Error de Monteagudo en la salida, recuperó a Alex Álvarez, velocidad de Joel Román, remate que buscaba el ángulo, atento y con la mano fuerte la quitó al córner Santiago Rojas. Apodado el Cuca, pero Víctor, Cuca. Exactamente. Bueno, tiro de esquina pertenece a Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar el Beto le va a pegar tiro de esquina. Vamos a ver si resuelve el gol Sportivo Trinidense. Le va a pegar el Beto, la cruz, se la aproximaba a Camacho. A ver, ahora sí, pelota en el aire, cabezazo al medio, golpe de cabeza. La pelota para Román, el Cuca, baja la pelota para el fondo, tire Trinidense en zona derecha. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVC laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Cerquita del 25. Concurso de cuentos previos de Comecipar para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Unisalce, Central España 330 San Lorenzo. Y filiales en la Mareja, Petete, Agua, Coronel Oviedo, Villarreca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litros, acto indica Diego Iván. El partido 0-0. Hizo seguro Chaco. ¿Qué le pasa al partido por ahora, Víctor? Y no es bueno el partido, esperaba mucho más realmente. Lo de Román puede hacer que despierte un poco porque Trinidense tuvo un ataque importante. Nacional, 2 remates de media distancia, hasta ahí nomás. Se estancó el partido, en realidad no arrancó en ningún momento y lo que amagaba hacer finalmente quedó por el camino. La pelota por el medio, sale el Beto, juega pelota, mitad de terreno. Con pizza desayunar con jamonada mixto para el tererero, para el infantable, fiambre, primavera, la merienda, Pancho, su pizza o pizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Las redes sociales Solares Fertilizer Paraguay. Darío, la próxima fecha, la fecha 21, ¿contra quién va Nacional y contra quién va Trinidense? Tenelo el partido. En la fecha 21 Nacional va a recibir a Olimpia, mientras que Trinidense será visitante ante Recoleta. Muy bien, 0-0 en Santísima Trinidad. Ingresa a www.aposta.le, aposta, a ganar lo cambia todo. Con Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Quinton Chaco, me respaldo total. La pelota de Fabricio Jara, soltó, movió, entregó sobre punta izquierda. Va buscando esa pelota Gastón. Viene buscando a Benítez, Benítez puso suavecita. Otra vez pelota para el fondo. Está jugando acá en primera, Víctor, Trinidense ante Nacional, y en esa zona de Santísima Trinidad juega su archirrival, es decir, el equipo ñuense juega en la Arboleda, Rubio Ñu juega ante Fernando de la Mora. Qué coincidencia, Víctor. Si pensando así mentalmente en la distancia, son 6 cuadras exactamente desde la cancha de Trinidense a la cancha de Rubio Ñu. Así que están cerquitas, un barrio que respira fútbol en realidad. Son dos equipos que tienen su afición, no tan populares obviamente a nivel de la ciudad o del país, pero dentro del barrio sí, es todo un clásico y se dividen
los colores azul y amarillo de los colores verde y blanco. Sí, señor, son 6 cuadras y un poquito más, pero tiene razón Víctor, ¿sí? Pasando la iglesia, la obra avenida, 2 cuadras a la derecha está la cancha Rudeño. Sí, es, ¿verdad? y Trinidense está antes de la iglesia. 2 cuadras antes de la iglesia y se entra 1,5 cuadras en dirección a Artigas, desde ese lugar. Por eso 6, sí, quitando la cuenta así rápido, son 6 cuadras, da para ir caminando tranquilamente de una cancha. Y nuestro compañero que estuvo con nosotros, Héctor Marecos, es el técnico de Rudeño, Víctor, ¿verdad? Sí, Héctor Marecos, exactamente, él es el técnico de Rudeño. Tú, socio. Así se le conoce, Gattuso. Bueno, muy bien, el partido 0-0. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Hablando de Rudeño, ¿cuántos puntos tiene la tabla el equipo ñubense? ¿Está ahí entre los de arriba o no, Darío? En la tabla de la intermedia, antes de lo que va a ser este partido por la fecha número 9, vamos a ver en qué posición está Rudeño, porque ninguno de estos puede alcanzar la punta. Sí lo puede hacer Tacuario mañana, pero Rudeño está con 11 puntos, está séptimo. ¿Y si gana cuánto suma? 14. Llegará a 14, va a alcanzar a Tacuario y a San Lorenzo, que son los escoltas de Capiatá, que tiene 17, con la salvedad de que si mañana gana Tacuario, puede alcanzar a Capiatá en la punta con 17. Muy bien, minuto 29 en la parte inicial, 0-0 el compromiso. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no romporten frutos del bosque, probalo ya. Ya mira Caricia con el Acaricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito, ya mira Caricia. El partido está 0-0. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Con Kendo tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kendo, ya comer respaldo. Arrúa puso bien la pelota, dejó su derecha, ahora Lugo amagó, levantó el centro. ¿Dónde fue esa pelota, Víctor? A cualquier parte, era una buena opción porque Gaona Lugo al meter el centro tenía a 2 compañeros dentro del área esperando, Cristian Colmán y Richard Prieto. Ahí justo en el movimiento de brazo, en el lamento de Gaona Lugo, se interpreta lo que quiso hacer, meter el centro con la rosca, con el efecto como para que le quede a uno de los dos a la altura del punto penal. Al final fue a la casa de vecino el centro. Señor, cerquita de los 30. Desde los viñedos de la Monza Mendoza, que Copa su brinde por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-613-777. A uno sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo social de seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio y calidad de litros exacto. Indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido 0-0. Eso seguro, Chaco. Acá falta, lo tocan a Gaona Lugo. Tiro libre para la academia. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia, cultura. Para Mamá en Bristol, 50 millones para renovar su casa. Una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.py. Para mañana, 3 partidos en simultáneo. Ameliano Cerro, Olimpia Libertad, Tacuarí Guaraní. 3 partidos, 19-30. Comprar mayoría que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado San Lorenzo y Capital Ruta 1. Ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Premiamos a mamá y papá con 200 millones de vales en compras de Impacto.com. 30.000 guaraníes de compra y tenés un cupón. En Punto Farma cumplimos el sueño de mamá y papá. Le pegó Prieto, pelota en el aire. Golpe de cabeza, pelota en media cancha más. Buscando en esa zona Núñez. Está dejando suavecita, pelota de Cañete. Levantó, tiró, pelota al medio. Cerámica Iguazú, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contactar al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Recordando que Luqueño Recoleta igualaron 0-0. En mayo, comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento y regalo en Quita Sabor Premium. Como estar mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Sin likes, no hay partido. Aprovecha la promo Likes Dorito 150 gramos a 17.900 guaraníes hasta el 31 de mayo o hasta agotar esto. La pelota de Viera puso el mitad del terreno para Viera. Pierde la pelota, comete falta aquí. La falta de Viera, Víctor, ¿es así? Falta de Viera contra Colmán y tiene que ser amonestado Gustavo Viera porque tuvo que cortar la carrera del rival ya que quedaba desarmado Trinidense. Una pérdida en propio campo
se dejó presionar por Colmán, quiso pisar la pelota, se le escurre y ahí es donde pierde el balón. Insisto, no le quedó otra que cometer la infracción, por eso bien amonestado el número 21, Gustavo Villa. Es la primera tarjeta, Víctor. Primera tarjeta, así es, primer amonestado en el partido. Muy bien, señor. Tiro libre para la visita. Mil Empeños, venta, reloj, cohetes, oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota para el portero, el cabezazo débil de Benítez, suavecita la pelota para Zamudio. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Si nos en Instagram como Bemay Flores. En Niseca compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca lo que saben. Nisei, especialistas en tecnología. La pelota al medio, va buscando esa pelota al medio. La Cruz movió, soltó, entregó, jugó para Camacho. Tiene Camacho, gira o no Camacho, vuelve a girar. Está con esa pelota, entregó de zurda. Puso suavecita para Viera. Viera movió a la derecha para Cañete. Tiene Cañete que bien giró, que bien se escapó. Sigue escapándose. La pelota de Cañete, que buena acción le cortó. En esa acción Benítez vuelve a ganar Viera. Insiste, pegadita el tiro de Gine. Juega zona derecha trinidense. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika. Vuelve y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo, los perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso surcas y perfecto socorro en B. Ventas al 093-309-813. Re San Justo Hierro. La pelota para el fondo tiene Santiago Rojas, le pegó, tiro, pelota media cancha. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Ro Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Eugenio Recoleta, 0-0. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroban, aprovechándote que es cinto electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. La pelota en zona derecha, a ver, corrió Cañete, juega bien, pelota sobre zona derecha, se mete Román, pegadita en la raya, marca Monteagudo, cerca del tiro de Gina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Será lateral, zona derecha, sector en ataque para Cañete, para Trinidense. Tu vehículo genial es tu compañero de jornada, tráelo a Erimark, maximizarlo con los mejores accesorios. Erimark, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. A ver, Cañete puso la pelota para Álvarez, se fue nomás que dijo el juez, será tiro de portería. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños, conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción, pero para es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Pero parece a 43 años construyendo contigo. Al final tiro de Gina, Víctor. Así es, era córner, fue el último en tocar Monteagudo tras el centro que quiso meter Alex Álvarez. La pelota del Beto soltó, marca Peralta, pelota al medio. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién cayó el piso? Arrúa, Víctor. Carlos Arrúa, no hubo falta. Bueno, ahora el árbitro para el juego, Víctor. Pero me parece que es para atender al jugador por el choque, por si es que hubo un golpe en la cabeza, por sobre todo. Pero dejó en claro que no hubo falta. Muy bien. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros exacto en Villa Diego Iván. 0-0. Eso seguro Chaco. Realmente podía cobrar falta porque Joel Román en ningún momento mira la trayectoria de la pelota, sino que va a chocarlo directamente a Carlos Arrúa y le mete el hombro contra el pecho. Arrúa encima se nota que ni siquiera lo estaba viendo a Román porque le estaba mirando arriba, donde caía el balón. Así que error de Díaz de Vivar, era falta a favor de Nacional. Muy bien, 0-0. Gana entradas al sector oro del concierto Chayanne, 70.000 guaraníes de compras y recibes un cupón. Sorteo 4 de julio, promoción vale en Stock y Stock Express. Lo mejor para tu moto, autocamionero, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. La pelota para el fondo, tiene César Benítez, muy buena salida Benítez para el equipo de Trinidense. Movió suavecita, zona derecha. Está parando para Vera, tiene Vera, se escapa Vera. Vera ganó, entregó para el Beto, giró, le van a robar la pelota, tira Arrúa. Arrúa gana, cuidado con Nacional, cuidado, qué buena acción la individual de Arrúa, sigue, cayó. ¿Y esto, Víctor, qué es? Falta, retrocede hasta el contacto con Gustavo Viera. Ahí se dio la falta, ya cuando cae otra vez por intermedio de César Benítez, creo que ahí no hubo infracción, pero correctamente retrotrae la acción el juez del partido. Muy bien, corresponde tiro libre para el tricolor. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En la categoría intermedia arrancó el partido, ya juegan Rubio Ñu y Fernando de la Mora. Muy bien, tiro libre para la visita. Fácil, la marca de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensado en la necesidad de nuestro mercado. Elegí fácil, el poder de los paraguayos. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Concasa, construyendo historia.
Le va a pegar a Rúa, tiro libre. Carlos Arrúa le va a pegar, juega suavecita con Lugo. Otra vez para Arrúa. Arrúa movió sobre la derecha para Alfaro. Alfaro levanta el centro, golpe de cabeza defensivo. El rebote pertenece a Nacional. Pelota al fondo, sale. Lentamente Santiago Rojas. Mantén tu sentido en KGM, siempre en marcha con repuestos originales y el respaldo de Automotor. Pedidos al 021-729-7878. Martes en Catedral hasta 30% de descuento con tarjeta de crédito Continental. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. ¿Qué le pasa al partido, Víctor? Y no levanta, Diego. No hay esperanza hasta ahora, por lo menos que en este primer tiempo comience a generar alguno de los dos equipos más situaciones. Estamos en manos de un grosero error o alguna pelota parada que salve este primer tiempo. Bastante discreto, muy para el olvido lo que se vio en estos 45 minutos iniciales. Recién vamos por 37, nos quedan todavía 8 minutos para seguir observando este Trinidense Nacional, pero nos vamos derechito al entretiempo con este 0-0. Saque de costado, sector defensivo, pertenece a Trinidense. La pelota de Cañete juega al medio para Vera. Vera dejó, entregó para Zamudio. Zamudio un poquito más arriba, baja el balón, juega para César Benítez. Le pegó César, pelota por elevación. Golpe de cabeza, punta derecha, va al piso, falta Peter Juez. Y será tiro libre para Trinidense. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitador para que valoren Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Villalba 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Santanera ganó Independiente, Campo Grande 2-1. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no rompo por productos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito, Yavira Caricia. El presidente trinidense, Norman Reder, está allá, se lo ve a Norman. Fíjate, Víctor. Detrás del pasapelota, más o menos. Él es, ¿verdad? Sí, detrás del arco. Sí, señor. En medio de los árboles que dan hacia el estacionamiento de Trinidense. Él siempre ve en esa posición, sea local o visitante, parado hacia la esquina, parado detrás de uno de los árboles. Román le dedicó el gol, el Cuca. La vez pasada en cancha de Libertad. Y todo el partido vio parado él. En Libertad había palco, hay preferencias. Él decidió estar en su lugar de siempre. Sí, señor, pelota al medio, el partido está 0-0. En Bancopp te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa del 7,9%. Bancopp crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. 0-0 en el Martín Torres por ahora. Pechunagui, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Buscalos en la sección de congelados de los supers. Pechugón paraguayo como vos. En Shell bajamos todos los precios. Ahora 270 guaraníes menos por litro. En todos nuestros combustibles, el sponsor oficial del Albirroca. Cerquita de los 40. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Jaeca. Así como el Albirroca de Catón, la cancha Chortivice su Silvio en cada corte. Chortivice, sponsor oficial del Albirroca. Darío con el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros exacto en Villa Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Mañana para vos no es campeón Libertad, Víctor. No, mañana no. En la fecha 21, sí. No sé. ¿Tampoco? Vamos a ver mañana qué deparan los resultados. Pero para vos no. Y yo tengo mis dudas a esta altura que sea campeón Libertad. No lo descarto. Sé que es el candidato uno por una cuestión matemática lógica, pero se ha frenado bastante y eso me mete alguna duda. Bueno, muy bien. 0-0. ¿Vos estás seguro, Diego? Sí, yo sí. Mañana ya. Mañana sí, para mí será campeón el equipo repollero. Sí, señor. ¿Por qué dudas, Víctor? Yo sí. No, dudas lo que yo digo. Sí, mucho. Contigo, Darío. Así como el Albirroca de Catón, la cancha Chortivice Casucelio en cada corte. Chortivice, sponsor oficial del Albirroca. Cámara Picajo, te robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomar Automotores. RJMC Paraguay. Yo digo esto porque tiene un plantel corto Guaraní. Voy a argumentar el porqué. Tiene muchos lesionados por Guaraní. Tempetarí juega bien al fútbol. Y Libertad no creo que desaproveche por un lado. Y Ameliano, los equipos de Humberto García, juega bien ante los grandes. Por eso tengo eso como parámetro. Por eso sostengo que mañana es campeón Libertad. Pelota en el aire. Peralta. Se tragó el gol, Se tragó Jara, Fabricio Jara, Víctor. Esta fue clarísima y después de mucho tiempo tuvimos una situación frente a porterías. Lado derecho, hasta aquí Gaona Lugo es el que más intentó con errores aciertos, pero esta vez el centro fue bueno y Jara no le agarró bien a la pelota, buscó con la parte externa del botín derecho, quiso hacer la comba como para que la pelota salga probablemente más al segundo palo, no se dio ese efecto en el balón,
al final a 1 metro de la portería, defendida por Víctor Zamudio. No fue algo demasiado peligroso, pero por lo menos volvió a haber actividad frente a los arcos después de mucho tiempo. Y hablando de Peralta, el volante nacional, ¿qué se hizo de Peralta, Víctor? El volante de marca tricolor. Fabricio, no, Peralta... Hay un Peralta nacional, creo, si mal no recuerdo, mediocampista. O estoy equivocado. No te estás confundiendo con Fabricio Peralta. Con Fabricio Peralta. Fabricio Peralta. Fue de Cerro a Cruzeiro. Ah, tenés razón, ahí está. Por eso. A Paranaense. Por eso. Tenés razón, sí señor. Sí, Darío. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fabricio Peralta justamente está en el banco de suplentes de Atlético Paranaense, que le está ganando 1-0 al Brusque por la tercera fase de la Copa de Brasil. Mirá que yo no tenía idea que estaba jugando su equipo, pero está como suplente. Sí, señor, está como suplente. Correcto, muy bien. Tiro de esquina para Nacional. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para el tricolor. Repegan a una Lugo, ¿no? ¿Quién le va a pegar, Víctor, a la pelota? ¿Arrúa? Muy bien, le va a pegar a Rúa. Tiro de esquina para Nacional. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.2.py. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar calidad papasa. A ver, tiro de esquina, pelota en el aire. Golpe de cabeza de Prieto. El rebote de Jara. Mal remate. Tiro de portería para Trique. Acompañan a Albirroja Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0985-363-544. Solimar Turismo. Para todo tipo de riesgo, cotizar mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Estamos cruzando minuto 43 de la parte inicial y el partido se mantiene 0-0. Afiliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000 para tu practicidad. Ingresás a msp.rg.py. Presiona afiliaciones online. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Aquí el árbitro pita falta, la comete Alfaro. Tiro libre para el equipo local. Calidad, lo que estás buscando, todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. De a poquito termina primer tiempo. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Pileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Esto va a terminar primer tiempo 0-0, Víctor. Sí, no hay esperanza de que esto vaya con un gol al descanso. Sí, esperemos que para el segundo tiempo se corrijan los errores, se refresquen las ideas y seguramente desde modificaciones van a tratar de cambiar la historia del partido tanto José Rúa como Pedro Sarabia, porque creo que a ninguno de los dos les cae bien este pobre 0-0. ¿Cuántos años tiene Celso Ortiz? Tiene sus años, Celso, ¿verdad? Y Celso debe tener 35 más o menos ya a esta altura. 35. Me va a ayudar ahí Darío Colmán. 36, nació el 26 de enero del 89. 89, sí, 36 años ya para Celso Ortiz, que vino evidentemente buscando jugar sus últimos años aquí en Paraguay después de estar más de 10 años en el exterior. Sí, señor, tiro libre para Triqui, le pegó el Beto, pelota en el aire, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos, primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros, Digo Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Corresponde salida para Nacional. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Uno más, un minuto más a este primer tiempo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Tiro de portería para Trinidense. Si sos socio de Comes y Par, solicita tu crédito ordinario, tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Señoras y señores, se cierra primer tiempo con este empate. Trinidense Nacional están 0-0. Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor en una presentación de Quitadol para que oloren. Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Es un primer
primer tiempo que para nada deja una buena sensación en ambos equipos porque el partido fue malo, en ningún momento levantó como para pensar que podíamos tener situaciones seguidas frente a los arcos o situaciones de claridad por sobre todo. Todo muy forzado, sucio por así decirlo, porque remates de media distancia, con poco espacio, centros que probablemente tenían buenas intenciones pero terminaban o muy por encima del travesaño o muy al segundo palo donde ya no había nadie, y en medio de todo eso fueron pasando los minutos sin mucho más para destacar entre Sportivo Trinidense y Nacional. El empate no es bueno para ambos, no le sirve ni a Trinidense, no le sirve a Nacional, por eso desde ese punto de vista no creo que estén conformes, porque aquí hablamos de dos fuerzas parejas, de dos equipos que generalmente ante esta clase de rivales quieren sumar de a 3. Ahí se para un poco porque a veces hablamos de un 0-0 que puede ser positivo. Pongo un ejemplo nada más. Si mañana Ameliano en un partido así feo está empatando 0-0 con Cerro, no tendría motivos para cambiar porque Ameliano, un punto sumado ante Cerro es un buen resultado, pero hoy, mirando lo pobre del espectáculo, realmente quedaron en deuda en estos primeros 45 minutos las representaciones de Sportivo Trinidense y Nacional. Un solo amonestado en el partido, Gustavo Viera, ni siquiera hubo fricción. Muchos jugadores pidieron faltas, hasta exageraron en algunos pedidos de infracción. Así que en ese sentido fue llevando de manera correcta Mario Díaz de Vivar el encuentro. Como siempre decimos, tampoco es un partido para complicarse, no es un partido que pegaron patadas, que jugaron intensidad 1000 por 1000, no, nada que ver. El partido está bastante discreto en este primer tiempo. Miro rápidamente y casi con urgencia qué opciones hay en la banca, porque necesitamos que el partido mejore indefectiblemente para la complementaria. Trinidense, como siempre, tiene su opción para jugar de manera directa con pelota larga, si es que recurre a Rodrigo Arévalo en el juego aéreo. Después, si quiere desnivelar por fuera con algo más que lo que mostraron hasta aquí Manuel Romero y Joel Román, tiene a Rayer, tiene a Marcos Gaona, Ronaldo Báez como posibilidades como para despertar en este partido. Y Nacional me parece que lo necesita urgente a Gustavo Caballero. Es el jugador distinto, el jugador que le da el cambio de ritmo, el impredecible, que insisto, a mí me parece, la interpretación que tengo es que no arrancó porque está con algún tema físico o alguna situación medio al límite si es que llega a jugar el día de hoy de arranque. Por eso me parece que lo reserva a Gustavo Caballero, pero es inminente su ingreso así como pinta el panorama, porque o si no estaríamos hablando de un segundo tiempo en el cual seguiríamos con la misma dinámica, seguiríamos con la misma temática de un partido que no levanta y que nos encaminamos al 0-0. Hay que ser optimistas, no creo, peor de lo que vimos en la primera parte, no creo que suceda en el segundo tiempo, y por eso es que miramos qué más nos pueden ofrecer desde los cambios los entrenadores en cancha de Trinidense. Atribuyo quizás a la seguilla de partido, puede ser por ahí, me podrán decir, muchos de los partidos incluso descansando 10 días los protagonistas aquí en Paraguay no son buenos, y también tendrán razón, pero mirando lo último que nos presentaban Trinidense y Nacional, me extraña que este haya sido el ritmo hasta cansino, diría yo, por momentos, grandes tramos en realidad en esta primera etapa. También puede ser el hecho de que no se hayan descuidado, como decíamos anteriormente, son fuerzas parejas y a veces se toman estos recaudos porque sabes que el rival te puede sorprender. Uno se entusiasma, va para el ataque, tiene o suelta los laterales y te pueden agarrar mal parado, y creo que forma también parte en algún punto de la estrategia de lo que pueden plantear tanto José Arrúa como Pedro Saravia. Así se fue dando este primer tiempo. Recordábamos el disparo de media distancia de Cristian Colmán, hay otro de Arrúa, hay otro sobre el final de Fabricio Jara ya entrando al área tras un centro de Orlando Gaona Lugo, pero ninguna clara. Una contuvo tranquilamente Víctor Zamudio, en otras la pelota pasó a más de 1 metro de la portería. Trinidense tuvo el disparo de Joel Román cuando penetró al área, disparó con pierna derecha y estuvo atento Santiago Rojas para mandarla al córner. Hay imprecisiones, hay situaciones que no pudieron resolver los protagonistas, porque incluso sin presión alguna del rival, me refiero sin presión asfixiante, no pudieron dar ese pase concreto como para lastimar en 3/4 de cancha para adelante
los jugadores de Sportivo Trinidense y Nacional. Tenemos que escuchar a Julio César Cáceres, el análisis del técnico Sportivo Luqueño, otro partido que no dejó mucho para recordar, probablemente es Recoleta ante Sportivo Luqueño, pero le damos la importancia a lo de Julio porque, así como decía Jorge, hoy al mediodía no hubo una presentación en conferencia, no es que habló él para los medios, así que hoy fue el primer contacto, todo fue por foto, vía flyer. Hoy fue la primera vez que respondió preguntas de los medios de comunicación Julio César Cáceres en este segundo ciclo al frente del Sportivo Luqueño. Escuchamos lo que decía después de lo que fue el empate 0-0 ante Recoleta en la ciudad de Itagua. Julio César Cáceres. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Muy contento de volver, de tener nuevamente la posibilidad de trabajar y hacer lo que nos gusta, ¿verdad? Y en estos días que me he integrado con los muchachos hemos más hablado, ¿verdad? que trabajado, ¿verdad? Porque el tiempo no nos dio para poder trabajar un poco más, pero creo que en el desarrollo del partido se hizo un gran partido, un esfuerzo tremendo y eso también hay que valorar. Bien lo decías, me imagino que más charlas que otra cosa en estos 2-3 días que volviste a estar con el plantel. Hoy poco, casi nada seguramente se te puede reclamar. ¿Cómo viste la actitud del plantel, de los muchachos? Hay jugadores que por ahí te agradaron, otros no tanto, y sí, en parte se plasmó la idea que tuviste para este juego. Bueno, la verdad que al llegar lo principal era tratar de conversar mucho con los jugadores, tratar de que ellos puedan nuevamente tener esa confianza que se necesita, ¿verdad? Para afrontar un compromiso como la de hoy. Me gustó mucho cómo se comportaron dentro de la cancha. Quizás hay cosas que normalmente hay que mejorarla, pero la actitud me gustó. Como dije recién, se trabajó mucho, se corrió mucho, tuvimos mucha entrega, pero yo creo que esa entrega en los próximos días o para los próximos partidos esperemos poder concretarlo con triunfo, ¿verdad? Porque eso es lo más lindo del fútbol, ¿verdad? Que en el triunfo no podemos cambiarlo por nada, pero mientras que podamos trabajar como hoy, insistir en ataque, ser seguro en defensa, y esa entrega seguramente nos va a dar la posibilidad de ganar, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría de los jugadores me han gustado el desempeño, algunos tuvieron más tiempo, otros que no venían teniendo tiempo tuvieron casi 90 minutos y la única forma de verlos bien es dándoles las oportunidades para jugar y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Profe, hablando de esa oportunidad, justamente ya en encuentros anteriores lo vimos a Maldonado en esa posición, ahora también en tu primer partido, nuevamente en ese puesto, ¿te convenció, digo? Porque generalmente lo de volante central y ahora como lateral izquierdo, ¿cómo te pareció también eso? Y por otro lado, con Ramos, que es ahora en esta ocasión donde está trabajando con el chico. Bueno, la verdad que lo de Maldonado lo conozco muy bien, es un jugador muy disciplinado, muy profesional y lo he visto también jugando en esa posición, entonces creo que por las necesidades también y por gusto, ¿verdad? En el sentido del desempeño que tuvo en los partidos pasados, optamos nuevamente por él en esa posición. Yo creo que hoy hizo un gran trabajo de nuevo, ¿verdad? Trabajó bien. Nos pone muy contentos también porque es un jugador que ya estando en épocas anteriores buscaba también sus oportunidades, pero como lo dijiste, estando de volante, hoy día le está tocando jugar de lateral, una posición que no es fácil, pero él lo está haciendo muy bien. Otra vez en este compromiso hizo mucho desgaste, trabajó bien en la marca, cuando tuvo para jugar lo hizo bien. Entonces contento por eso, ¿verdad? Y lo del chico Ramos es darle también más seguridad, más minutos, porque también lo necesitamos. No solamente quiero ponerle a los chicos por necesidad, sino también que nos dé esa virtud en el sentido de calidad individual y que nosotros podamos darle un crecimiento. Entonces le dimos bastantes minutos y también trabajó a la medida que nosotros también queríamos. Este equipo carece de goles.
varios 9, Santander, Marcelo, Walter, pero hasta aquí muy pocos goles. ¿Qué vas a hacer, profe, para tratar de mejorar ese aspecto, la contundencia? Hoy se acopló de vuelta a Pasadores, seguramente lo viste bien en la semana, le diste una oportunidad, tuvo muy pocas chances, carece de goles. ¿Qué hacer, profe, con este tema de los goles luqueños? Y bueno, es un punto muy importante porque los partidos se ganan marcando goles, ¿verdad? Vamos a, como dije, lo de Marcelo, que no venía también teniendo muchos minutos, hoy le dimos la oportunidad del inicio, tuvo oportunidad y se nota la falta de confianza. Yo creo que más a esa parte es donde vamos a trabajar, porque cuando un futbolista está con confianza hace goles, hace buenos trabajos, su autoestima es mejor, entonces vamos a trabajar en eso, ¿verdad? Quizás no vamos a tener mucho tiempo para trabajar en estos últimos partidos que quedan, pero sí vamos a inculcar mucho. Yo creo que no vamos a necesitar mucho tiempo, por lo menos para darles esa confianza que necesitan, ¿verdad? Especialmente voy a trabajar con ellos en ese sentido, porque ya vienen teniendo muchos partidos, muchos minutos, y yo creo que si conseguimos darle esa confianza, ellos van a empezar a meter y lo van a hacer de buena forma, y no solamente va a depender de ellos, sino también del equipo, la generación del equipo, ¿verdad? Y esperemos poder lograr rápidamente eso, porque ellos lo necesitan, ellos viven de los goles, y cuando no llegan a los goles ellos se sienten tristes, se sienten mal, por ahí el equipo no gana, entonces ahí ya carecemos de la autoestima, ¿verdad? Entonces esperamos en esta oportunidad lograr con ellos eso principalmente, y que nos puedan llegar rápidamente los goles. Ya conoces lo que es el vestuario, lo que representa también dirigir esta institución con la gente, todo eso que engloba Luqueño. ¿Qué fue lo que te motivó nuevamente a volver en menos de un año, y qué hay que hacer, digamos, para cambiar y que no te vayas por los mismos motivos, ¿no?, que se había aquella vez? Bueno, la verdad que la motivación siempre es la gente que nos apoyó bastante en la primera vez que vinimos, estuvimos, trabajamos bastante bien. Lógicamente encontramos también dificultades que son normales, pero tratamos de mejorar eso, ¿verdad? No llegamos para tener excusas, sino buscar mejorar, y hemos parado un buen tiempo en el sentido también de poder analizar lo bueno que pudimos realizar en ese tiempo y los malos también para mejorarlas, ¿verdad? Y conversando con el presidente también, creo que pudimos coincidir en algunas cosas, en lo bueno que estaba pasando en el sentido institucionalmente, y después también en lo que nuevamente se tiene que mejorar, ¿verdad? Yo creo que el plantel es más frondoso también hoy día, con buenos futbolistas, como le transmití a ellos. Y después también esa pasión y ese deseo que se está teniendo en el Sportivo Luqueño, ¿verdad? De crecer, de buscar nuevamente un sitio de privilegiados también, y tenemos esa fe que podemos nuevamente lograr con los futbolistas, ¿verdad? Porque solo no lo vamos a poder hacer. Los futbolistas nos motivaron nuevamente también, y saben también que hay un cariño también especial de parte de nuestro cuerpo técnico también hacia el club, entonces esas cosas también ayudó muchísimo para tener nuevamente ese retorno. Y no solamente eso, sino que la directiva también nuevamente nos hizo esa propuesta de volver, y lo analizamos con ellos, hablamos y nos gustó, ¿verdad? Entonces estamos nuevamente acá con las ilusiones de poder mejorar aún lo que se ha hecho en su momento, ¿verdad? Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Ahí escuchábamos a Julio César Cáceres, técnico de Sportivo Luqueño, en conferencia de prensa tras el empate 0-0 ante Recoleta, el partido que dio inicio a esta fecha número 20 del Campeonato Apertura. Nosotros volvemos junto a Diego Iván para el segundo tiempo de Trinidense 0, Nacional 0. Gracias, Darío, muy bien, estamos de retorno para la etapa final de este partido, etapa complementaria. Por ahora están empatando 0-0 los equipos de Sportivo Trinidense y Nacional. Vamos a ver si hay modificaciones, si hay cambios, y efectivamente hay 2 cambios, y estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. ¿Quiénes son, Víctor? Camiseta 10, Tiago Caballero, y camiseta 11, Gustavo Caballero, los que van a ingresar en Nacional. ¿Quiénes se van, Víctor? ¿Sabes? Y vamos a confirmar, yo creo que Prieto es candidato, y ¿Sí? el otro Colmán. No creo que cambie mucho
el esquema táctico Pedro Saravia. Pero en un ratito nos vamos a enterar porque veo que se están acomodando lentamente los de Trinidense en este momento. Muy bien, estamos esperando entonces por los cambios. Sí, contigo, Darío. Cono Pizza, desayunar con jamonada visto para el tererero, para el infaltable fiambre primavera, la merienda Pancho Su Pizza. O Pizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor. Se van Cristian Colmán y Orlando Gaona Lugo. Ingresan camiseta 10. Thiago Caballero y camiseta 11, Gustavo Caballero, primer y segundo cambio respectivamente en Nacional. Muy bien, ¿Trinidense modifica o no, Víctor? No, sin cambios retornó el Sportivo Trinidense. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y esto arranca su etapa final. Monumental. Continúa relatando Diego Iván. La pelota para el fondo, sale Monteagudo, va con esa pelota, remató, tiró pelotazo largo arriba, va sobre mitad de terreno, golpe de cabeza, pelota en zona derecha, viene buscando esa pelota, el Beto movió, entregó, jugó pelotazo largo, no pasa nada, sale lentamente Santiago Rojas. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En la categoría intermedia y gol de Rubio Ñu, Javier Vallejos pone el primero, Rubio Ñu 1, Fernando de la Mora 0. Muy bien, pelotazo largo, gana entonces el equipo ñuense, pelota punta derecha, será saque de costado, sector defensivo para Trinidense. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Saque de costado, punta derecha, saque de costado, pertenece a Trinidense, Cañete el encargado. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes, Instagram Frutos de los Andes, Peirega. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Luqueño Recoleta 00. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Para mamá en Bristol, 50 millones para renovar su casa, una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Bases y condiciones en bristol.com.py. Es decir, me corrijo, terminó 0-0 Luqueño Recoleta. En el ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El ahorrazo supermayorista ahorra de verdad. Martes de ITU en Punto Farma, 35% de cuento en QR, crédito en productos varios, 30% medicamentos y más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Para mañana 3 partidos en simultáneo. Ameliano Cerro, Olimpia Libertad, Tepetarí, Guaraní, los 3 partidos, 19:30. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que Loren. Remata el arco, esperaba Darío, ¡epa! Le pegó el hombre tricolor, atento. En esa zona, poste derecho, Zamudio. Llegó Nacional, Víctor. No le agarró firme la pelota a Thiago Caballero, como que rebanó el esférico y eso hizo que dé un bote en el área y pierda velocidad la pelota. Por eso Víctor Zamudio tuvo tiempo para reaccionar, llegar y tapar casi sin tirarse. Eso sí, fue un buen intento. 2 minutos del segundo tiempo, desborde a la derecha de Gustavo Caballero, definió Thiago, así que de entrada por lo menos los cambios ya se mostraron como para darle otra dinámica a la academia. Sí, Darío. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que Loren. Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevilla, la 1751. Llámanos al 129-60-60 Fleming, estilo Campo Tu Parrilla preferida. La pelota para el fondo, tiene Santiago, le pegó el tiro, Kili Rojas, pelotazo largo por arriba sobre mitad de terreno, golpe de cabeza, pelota al medio, la va buscando Sosa Benítez, puntea de zurda, el balón cortita, zona derecha, insiste para la pelota, Román tiene Román, dejó por el medio, pelota al fondo, gana bien, jugando bien, Román le pegó, gol, del Sportivo Trinidense, el Cuca Román se metió, buscó, se mete dentro del área. Creo que pudo haber algo un poquito más el arquero Santiago Roca. Se le mete adentro en la portería al tricolor. Qué buena acción de Trinidense. ¡Qué buena acción! La definición de Román. Sí, efectivamente, algo pudo haber hecho. La asistencia de Camacho Román, que había marcado ante Libertad. La asistencia de Camacho, el Cuca Román entre las piernas del arquero Santiago Rojas. Y pasa a ganar el Triqui. ¿Sabe cómo está la cosa? Trinidense 1, Nacional 0. Monumental. La jugada se inicia con el propio Joel Román, Álvarez, Camacho, que con su pierna menos hábil con la derecha mete una gran asistencia como para darle ventaja a Joel Román.
Y la verdad que el remate no fue el mejor de los disparos de parte de Joel Román, con colaboración de Santiago Rojas, que encima estaba bien parado porque estaba protegiendo su primer palo, pero al final la decisión que toma es despejar con el pie, le pasa la pelota por debajo de la suela y entra lentamente. No fue el mejor disparo de Joel Román, pero eso nada importa a esta altura porque es el gol a favor de Trinidense. Se rompe el cero, se rompe probablemente la monotonía en este partido con el grito de Joel Román, el grito de Sportivo Trinidense. Momento del gol. 3 minutos, segunda etapa. Gana Trinidense, el equipo local 1-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa, Digo y Iván. Trinidense gana 1-0. Eso seguro Chaco. Con esto, ¿cuántos puntos suma Trinidense en la tabla, Darío? Con este resultado, Trinidense llega a 28 puntos, se ubica quinto. 28 puntos, buena campaña, Víctor. Es el mejor fuera de los candidatos, porque ahí hay que separar, como se suele hacer en la otra tabla, porque sabemos que Cerro, Libertad, Guaraní, Olimpia probablemente peleen siempre los títulos, así que después de ellos ya está Sportivo Trinidense. Es como el campeón moral, entre comillas, en la tabla de los que no son aspirantes al título tradicional. Sí, señor, la pelota sobre la izquierda, será saque de costado, no se fue la pelota, avanza, marca Cañete, juega Trinidense, pelota al fondo, su arquero Zamudio. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, mejores materiales desde el piso hasta el techo, ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Vileta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. La pelota al medio, pelota al fondo, hay un hombre caído en Trinidense, el árbitro ahora, Díaz de Vivar, para el juego, Víctor. Sí, Manuel Romero, tobillo derecho afectado, creo que pisó mal después del salto Manuel Romero, por eso quedó con dolor, lo ayudan los hombres de Nacional a levantarse. Muy bien, Rubiñul está ganando a Fernando de la Mora 1-0. En mayo, comprando 4 cubiertos, como tenés 20% de descuento y de regalo, quita sabor premium, como estar mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Sin Lais no hay partido, aprovecha la promo Lais Dorito 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 31 de mayo hasta agotar esto. Señoras y señores, gana Trinidense 1-0. Emilio Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Emilio Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota en zona derecha, va buscando esa pelota Cañete, pierde en esa zona a la izquierda, va buscando bien Arrúa con ese balón, va soltando el balón, juega suavecita, pelota en zona izquierda, insiste el tricolor, está sentido, lastimado, Nacional gana 1-0 Trique, qué buena acción, cayó al piso, no dijo el árbitro, cae Prieto, no dijo el juez, pelota al fondo para Zamudio. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadoles de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana prosigue la fecha 20 a la mañana, 9:30 para General Caballero, 2 de mayo. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta tu jugo favorito, Yavirá Caricia. Para mí mañana Libertad será campeón. ¿Quién está en el piso? Es el Manu Romero, Víctor. Nuevamente Manuel Romero, esta vez el golpe fue a la altura de la nuca, después del salto lo chocó Juan Luis Alfaro, es tiro libre a favor de Trinidense. Para vos, Víctor, mañana ya es el campeón Libertad. No. ¿La fecha 21? Sí. No sé. ¿Seguís dudando? Sí. ¿Fecha 22? Sí. No sé. Bueno, tiro libre pertenece a Trinidense. Rema Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General 1640, teléfono 496-553, signos en Instagram como Bemay Flores. En ICEICA compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. ICEI, especialistas en tecnología. La marca de Núñez será tiro de esquina para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Trinidense quiere el segundo gol. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y dejarlos como nuevos. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En San Justo de los perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso a su casi perpetuo socorro Ñembú. Venta 093-309-813. Re San Justo y Hierro. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Víctor. Se retira Manuel Romero en Trinidense, ingresa camiseta 11. Ronaldo Báez, primer cambio en el equipo local. Muy bien, será tiro de esquina. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Parece que no le gustó el cambio, Víctor. No hizo un buen partido Manuel Romero y estas dos caídas seguidas creo que hicieron decidir a Rúa del cambio. No estaba entero.
o al menos así no se notaba lo de Manuel Romero el día de hoy. Muy bien, pelota a un costado, será lateral y pertenece a Triqui. Abracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Al patio con Abracur. En Electron, aprovechándote que es sin tu electrodoméstico, llámanos al 519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Rubeñul está ganando a Fernando 1-0. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Kekos, ante que otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Y Santarí le ganó 2-1 a Independiente. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite la generación Pro Made in Americana. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro excepto indica Diego Iván. Trinidense le gana Nacional 1-0. Hizo seguro Chaco. 1-0 gana Triqui. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne, 70.000 guaraníes de compras y recibís un cupón, sorteo 4 de julio. Promoción válida en Stock y Stock Express. A todo ponele Bistón y líquido para radiador verde rojo, pedidos al 0983-119-720. Bistón y tecnología en lubricación. Esto es fútbol a lo grande, Monumental 1080 con Gustavito Sánchez en los controles con los Darío. Darío, Colmán y Darío Arguello, Víctor Villalba en el comentario y este cuerpito en el relato. Lo mejor para tu moto, toca menos tractor Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Sube una foto o un video, @fácil_py, fácil busca influencers. Puedes ganar 1 millón de guaraníes, sorteo 31 de mayo. Y Pablito Cardoso en la parte técnica. Estamos para este partido que por ahora estamos observando y estamos viendo la victoria de Trinidense. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera que al ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Automotor cumple 55 años, puedes ganar un Nativo Li 0 kilómetro. Hace tu test drive con tu modelo favorito Sanjión KGM y participas automáticamente. La pelota de Mendoza logra el centro, tiró pelotazo largo en la otra zona, se mete Román, viene buscando el Cuca, autor del gol. Román puso bien pelota de Camacho. A ver, pierde Camacho, sale, disputa la pelota el tricolor. Arriba ese balón por mitad de terreno. Viene parando la pelota, dejando cortita, no podía Tiago. Tampoco podía en esa zona Caballero. Sale del fondo Trinidense. Ronaldo Martínez anunciado como titular para el partido entre River Plate y Platense. Martínez titular en Platense por los cuartos de final del torneo argentino, partido que arranca a las 20:30. Si pasa River o Platense enfrenta a Huracanes, ¿así? Sí, señor. Y en la otra semifinal, San Lorenzo Almagro con Independiente. Así mismo. No. O al revés. No es San Lorenzo ante River o Platense. Ah, San Lorenzo River. San Lorenzo River o Platense. Tenés razón. Huracán Independiente. Ahí está. Así sí, es. señor. Sí, señor. Es así. Muy bien. Gran figura a propósito ayer. Gil. El arquero de San Lorenzo, Víctor. Tremendo, ¿no? Así es, tapó el penal decisivo. 8-7 terminó a favor de San Lorenzo la definición en tanda de penal. Sí, señor. Ante Argentinos. Y es convocado a la selección. Sí, va a venir en junio. Así es. Me gustaría verlo. Hay que ver si es tercer arquero o es cuarto de vuelta. O si es segundo. Mirá que hay que darle ya. No creo tan rápido. Para Pero nada, Víctor. ¿sabes con quién tengo mi duda si viene o no? Con Juan Espínola. Porque él perdió el puesto en Belgrano. Y no puede ser arquero suplente ya el gatito esperando un lugarcito ahí. Gil. Orlando Gil. Está en un fútbol competitivo. Para mí muy rápido. Pero que va a venir, va a venir. Se merece ya. No sé si para titular, pero siendo ahí, pichándole los talones al gatito. Para mí muy rápido. Pero, bueno, está bien. Pero que va a venir, va a venir. Sí, señor. Gana Trinidense 1-0. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Pedí tu préstamo pymes en Banco. Vas a despegar tu emprendimiento hasta 500 millones. Para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. La pelota por el medio. Vamos a ver, tiene el Beto. El Beto movió, cruzó, soltó, punta derecha. Se mete Román. A ver, Román, el Cuca. Amaga, se mete, le puede pegar, juega bien. Movió por mitad del terreno, zona izquierda. Insiste Trinidense con Mendoza, logró el sexto tiro. Epa, falta. Esto es falta, Víctor. Así es, falta de Alex Álvarez contra Santiago Rojas. Fueron ambos a la disputa de la pelota. Atenazó el balón Santiago Rojas y luego se lo lleva puesto el delantero de Trinidad. Luqueño Recoleta terminó 0-0. Socio con La Pradera en su presentación. Sánchez fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Pecho nugget prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supers. Pechugón paraguayo como vos. La pelota por el medio. Va saliendo en esa zona otra vez. Trinidense no podía. Camacho sale Montagudo. Se equivoca. El balón queda por mitad de terreno.
El rebote en ese pelotazo largo al fondo. Sale Cañete, puntea al Nacional. Y será tiro de portería. Shell te lleva a Brasil, Paraguay, carga combustible, subí tu factura y completa los datos en shell.com.py. Hasta el 29 de mayo. Shell, sponsor oficial del Albirroca. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric. Va a cambiar Nacional, Víctor. Camiseta 25 se viene Roberto Ramírez en Nacional. Él pertenece a Cerro. Él está a préstamo de Cerro Porteño. El año pasado jugó en 2 de mayo. Muy bien, pelota al fondo, sale el trinidense. Así como el Albirroca deja toda una cancha, Jordi fija su sello en cada corte. Jordi, sponsor oficial del Albirroca. Cámaras Picaco, cabecero justo para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomar Automotores, JMC Paraguay. La pelota larga, suavecita, seguro, Zamudio. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.tu.py. Alpecin se convirtió en tu defensa imbatible en la tableta al día, tu jugada ganadora. Las redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Con Darío Argüello marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Ligia, Diego Iván. El partido está por ahora 1-0 para Triqui. Y su seguro Chaco. ¿Te gusta el partido, Víctor, o no? Ahora sí mejoró el segundo tiempo porque el gol le dio otra situación, otro impulso al partido, porque Nacional va a tener que empezar a salir si es que quiere empatar, y ahí es donde Trinidense puede ser efectivo y puede ser letal en los contragolpes. Así que cambia totalmente el panorama con el tanto convertido por Joel Román. La pelota sobre punta derecha, ataca Trinidense, el centro de Cañete, levantó, golpe de cabeza, marca Núñez, pelota al medio. El rebote en esa zona, gana bien otra vez Camacho, jugó, marca Montagudo, pelota a mitad de terreno, disputa esa pelota, sale lentamente Santiago y la pelota le queda al portero tricolor. En la intermedia, cerca del final de la primera etapa, Rubio Ñul está ganando a Fernando de la Mora por 1-0. Muy bien, gana el Ñuense 1-0. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa del 10,5%, 60 meses de plazo, para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. Venía a divertirte en Casino Slot del Sol, juega nuestro casino online, más de miles de slot. Estamos en slotdelsononline.com. La pelota al medio, vamos a ver, va buscando esa pelota, disputa, sale lentamente el hombre de Trinidense, pelota al medio de Viera. Este movió, entregó, soltó, jugó. Juega la pelota, gana para Camacho. Se mete sobre zona derecha para Mendoza. Mal rebote, gana en esa zona Alfaro. Alfaro movió para Caballero. Tiene Gustavo. Este juega sobre media cancha, pelota al medio. Dejó suavecita al mitad del terreno. Toca bien la academia. Quiere empatar el partido. A ver, se mete Rúa. Pierde en esa zona Rúa. Disputa bien el Beto. Movió. Soltó zona derecha. Avanza Trinidense. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que valore en Quitadores de Laja. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Estamos con la información. Informa personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Por ahora, Víctor, una sola tarjeta amarilla, Pio Víctor. Así es, Gustavo Viera, el único amonestado en el partido hasta este momento. ¿Qué le pasa al árbitro, Víctor? Suele ser taquetero Mario Díaz. Sí, pero hoy no hubo motivos porque a veces se dejan llevar por el brazo en la cara, el brazo de impulso. Hoy no pasó eso, no hubo jugadas fuertes, no hay ni discusiones. El primer tiempo fue malo, ahora sí empezamos a mejorar. Capaz ahora comiencen a aparecer las tarjetas. Estamos con la información. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. El 13, el 29 y el... Rayer es 1, Víctor, ¿verdad? Sí, Juan Salcedo 13 por De la Cruz. 29 Tomás Rayer, otro cambio. Se retira Joel Román, el autor del gol, número 17. Y 25 Roberto Ramírez en Nacional, y para que entre Roberto sale el 16 Celso Ortiz. Muy bien, sí, Darío. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza de NGO. No romporten frutos del bosque, probalo ya. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Ya virá Caricia. Sí, señor, es decir, Darío Orgüello, y lo tiene de frente a Darío Colman. Señoras y señores, Nacional pierde, gana Trinidense 1-0. Calidad lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza en opuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Y Gustavito Sánchez está de frente a los dos. 1-0 gana Trinidense. Energía, llegaste a tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Habilita 1 y 2. Comunicado al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria sea. Bueno, Víctor quedó muy dolido, una manera de decir lastimado, Héctor Melgarejo, porque finalmente el partido no se va a jugar como él quiso en un principio. No se va a jugar en la Fortaleza, Víctor. Así es, Iván Itagua es la decisión que tomaron
El día de hoy nos contaba Humberto García que 2 opciones le propuso el presidente que quedaban, Nacional o Itagua. Y con el videoanalista hablaron del tema y el videoanalista le presentó los números de Cerro jugando en Nacional. Cerro ganó los 3 partidos que jugó ante Recoleta, Nacional y Guaraní, entonces prefirió ir a Itagua. Probablemente ahí sea más incómodo para Cerro. Aparte, hoy se jugó un partido, el campo ya estaba dañado. Mañana es probable que no esté en sus mejores condiciones el estadio del 12 de octubre. ¿A quién le diste vos, Emiliano Cerro? Todavía no hicimos porcentaje, mañana. Ah, mañana. Muy bien, pelota al medio, segundo, Camacho, tapó el arquero, Víctor. Qué mal se vio Monteagudo en esta situación. Tropezó, no pudo hacer pie nunca y mientras él trataba de recuperarse desde el piso, Camacho ya estaba solo para definir. Lentísimo Monteagudo en este movimiento, se dejó ganar por Camacho. Atento Santiago Rojas, él sí estuvo rápido para evitar la caída de su portero. Muy bien, cerquita de otro minuto más, 1-0 gana Triqui. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, practicando juntos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Darío Argüello, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro secto en Ligia, Diego Iván. Con gol de Román, gana Trinidense 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. ¿Con estos cuántos puntos decía Darío que suma Trinidense? Con esto Trinidense está llegando a 28 puntos, se ubica quinto a 2 puntos de Olimpia, que está cuarto con 30. A 2 puntos de Olimpia, Víctor, Puede alcanzarlo todavía, porque Olimpia encima mañana creo que no es favorito ante Libertad. Y después quedan todavía 2 fechas como para que Trinidense dé un salto importante mirando el acumulativo. Con respecto a los porcentajes, ¿tenés una tendencia o dejás para mañana, Víctor? Mañana. Mañana. La pelota sobre punta zurda, sale del fondo. En esa zona, recupera, no podía Cañete, sale el tricolor, pelota para Núñez. Crystal House se protege colocación de virus de plástico VH laminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cable Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Salcedo, Víctor. Amonestado Juan Salcedo, la falta contra Gustavo Caballero. Lo baja, lo patea a la altura del tobillo, sí. Bien sacada esta tarjeta que es la segunda en este encuentro. Muy bien. Trinidense gana 1-0. Concurso con Tofredes de Comecipar para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Unisal, sede central España 330 San Lorenzo. Y filiales en América, Petec de Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehuá y Pilar. Unisal. River Platense arranca 8:30, Darío Colmán. Sí, señor, dentro de 7 minutos arranca el partido entre River y Platense. Como les decíamos, Ronaldo Martínez anunciado como titular en Platense. En River, ausente por lesión Matías Rojas. El ganador se va a enfrentar a San Lorenzo en las semifinales. La otra semifinal es Huracán Independiente. ¿Cuántos goles? No sé si te voy a apurar o no en el dato, pero muchos goles ya marcó Ronaldo Martínez, Víctor, en el Calamar. Calamar le dicen a Platense, el Calamar. Así es, ¿verdad, Víctor? Sí, así mismo. Está hace 3 temporadas más o menos Ronaldo. Le está yendo bien. Con Palermo incluso recuerdo, ellos llegaron a una final que pierde Platense hace un par de temporadas atrás. Bien, la verdad que buena experiencia. Incluso uno piensa que ya podría estar para el cambio de aire, porque si le está yendo bien, Platense tiene el pase, puede transferirlo. Ya no es de Cerro, No, hace tiempo ya Cerro lo dejó de lado a Ronaldo Martínez. Muy bien, Platense es dueño del pase. Sí, él fue a Platense ya, esta es su 3ª temporada jugando en el fútbol argentino. Yo creo que aspira ya a dar otro paso superior, Ronaldo. Y realmente se adaptó muy bien al fútbol argentino, Víctor. Bastante bien, metiendo goles, a veces lo tiran a jugar por fuera y cumplió bastante bien Ronaldo Martínez. Sí, señor, la pelota para el portero, va al piso Zamudio, sale del fondo el portero de Trinidense. Ronaldo Martínez tiene 14 goles en 64 partidos con la camiseta de Platense. Desde el año 2023 está en ese equipo. Muy bien, excelente el dato, Darío Colmán. 1-0 gana el Triqui. Con un pizza desayunar con jamón de mixto para el tererero, para el infantable, fiambre, primavera, la merienda, pancho, su pizza o pizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Luqueño y Recoleta terminó 0-0. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambio todo. Con Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Quinton Chaco, me respaldo total. Víctor. Ahora el amonestado es Juan Vera, el zaguero central de Sportivo Trinidense. A pedido de Diego Iván aparecieron las tarjetas, de repente. 2 prácticamente de seguido. Y aquí está, justo te dije, salto, brazo en la cara, condena. Amonestado
Juan Vera, el zaguero central de Justo Trinidad. hablamos de eso, Víctor, ¿eh? Justito, parece que estábamos llamando de la situación. Hasta la descripción de cómo iba a ser la tarjeta hicimos previamente. Sí, señor. 3 amonestados entonces para Trinidense, ¿verdad? Sí, Juan Vera, Gustavo Viera y Juan Salcedo. Muy bien, tiro libre para el tricolor. Desde los Viñedos hablamos en Mendoza, que Copa su brindis por la amistad. Representa Distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado, ingresa a rombos.com.py. Rombos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota a un costado. Bueno, está en el piso, va al árbitro, observa. Hay un hombre caído, Trinidense, es Vera, Es Víctor. justamente Juan Vera. Quedó sentido y se toca a la altura del aductor. Así que me parece que no va a continuar. Sí, ya van a confirmar el cambio. Arévalo. Sí. No, creo que va a meter a otro, aparte de Arévalo. Porque es cierto, ahora entiendo, tiene la última tanda, o sea, va a tener que hacer los 2 cambios. Es Agustín da Silveira, el que va a entrar camiseta 40 para reemplazar al lesionado Juan Vera. Da Silveira, zaguero central uruguayo. Y también de paso lo va a meter a Rodrigo Arévalo, número 16. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. Trinidense gana 1-0. Hizo seguro Chaco. Arévalo y Da Silveira, Víctor, los cambios. Sí, un delantero y un zaguero central. Yo creo que sale Camacho para que entre Arévalo y va a cambiar la forma de jugar más por arriba en este tramo final trinidense. Y puesto por puesto, obviamente, se lesiona un central, tiene que entrar otro. Elige a Da Silveira para su reemplazo, José Arrua. Mira, no puede caminar, va en camilla, Víctor. Sí, me parece que es un tema muscular. Habrá que ver si le da como para jugar alguno de los partidos de cierre, pero se nota que hay varios al filo. Ahora recién lo enfocaban en la TV a Joel Román, también está con hielo. O sea, hay situaciones que ya tienen que ver con el desgaste propio de la seguidilla de partidos a esta altura del semestre. Bueno, está Da Silveira, se fue Vera. ¿Qué pasa con Chiquito? ¿Está como suplente Chiquito? No, hoy no está Oscar Jiménez. No está Chiquito. Vamos al otro cambio, Víctor. Estamos esperando. ¿Quién es? Arévalo. Rodrigo Arévalo, número 16. Y va a salir, van a levantar el cartel en un ratito. Es Camacho el que se retira. Correcto, informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Darío, sigue ganando, Darío Colman sigue ganando el equipo ñuense 1-0, Fernando. Sí, señor, se juega tiempo de descuento. Victoria de Rubio Ñu por 1-0 ante Fernando de la Mora en la intermedia. Recordando que Santané le ganó a Independiente de Campo Grande 2-1. Uninorte es la universidad privada número 1 para inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Para mamá en Bristol, 50 millones para renovar su casa en una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.py. Para mañana, 4 partidos. Primeramente a la mañana, 9:30 para General Caballero, 2 de mayo. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol. Para que valoren Quitadoles de la AJA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Y 3 partidos, 19:30. Ameliano Cerro, Olimpia, Libertad, Tembetaré, Guaraní. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no Ronfortín, frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta tu jugo favorito. Yavira Caricia. La pelota arriba, el cabezazo, pelota sobre punta derecha, cae Mendoza, el árbitro dice, ahora sí pita falta. La comete el doble tricolor al piso, Mendoza, tiro libre. Compras mayores y que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista Mercado San Lorenzo, Capeta Ruta 1 y ahora también Capeta Ruta 2, kilómetro 21,5. Premiamos a mamá y papá con 200 millones en vales de compra de Impacto Home. 30.000 guaraníes de compra y tenés un cupón. En Punto Farma cumplimos el sueño de mamá y papá. Gana Trinidense 1-0. Cerámica y te su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contesta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. En fútbol a lo grande hay 2 Darío, 2 Jorge y 2 Diego. Así es. Así es. ¿Verdad Sí, que tenés sí? razón. Sí, señor. Muy bien, tiro de esquina. Pertenece a Trinidense. Dos Germán también. 2 Germán, tenés razón, 2 Germán. Sí, señor. Es correcto lo que dice Víctor. Tiro libre de esquina para Triqui. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Camiseta 31, Francisco Vareiro. Y se retira Carlos Arrúa, cuarto cambio en Nacional. Muy bien, ¿quién le pega esa pelota, Víctor? ¿Sabés quién es? Pensé que iba a ir a Arrúa, pero justo ahora sale reemplazado. Así que me parece que va a ser Gustavo Caballero, el hombre que va a meter el centro al área. Muy bien, entonces tiro de esquina. Perdón, es para Trinidense el córner. Sí, para Trinidense. Para Trinidense, sí. Muy bien, pelota sobre la izquierda. A ver, se mete Ronaldo Báez.
La pelota para Báez, puso Ronaldo, juega, entregó para Rayer. Movió la punta derecha. El centro amaga en esa zona. Cañete vuelve a amagar. Se mete, giró con esa pelota. Se puede escapar, movió para Rayer. El árbitro pita falta. ¿Qué pasó, Víctor, aquí? Sí, falta del jugador de Trinidense, Alex Álvarez. Ya le había punteado el hombre de Nacional y en el recorrido del pie lo termina tocando a Thiago Caballero, que estaba en faceta defensiva en esta situación. El cambio de Vareiro quiere decir que Nacional va a empezar a cargar. Necesita empatar, no le da como para jugar por bajo porque hasta aquí ha estado impreciso. Entonces recurre al plan de emergencia. Francisco Vareiro, hombre de más de 1,90 m, como para empezar a cargar permanentemente hacia el área e insinuar algo más de peligro. Sí, señor. Gana Triqui 1-0. En mayo comprando 4 cubiertas como tenés 20% de descuento de regalo en Quita Sabor Premium, como tal, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Sin likes no hay partido, aprovechar la promo Like Doritos 150 gramos a 17.900 guaraníes hasta el 31 de mayo hasta agotar esto. La pelota de Jara puso más arriba. El rebote pertenece a Tridense. Marcamos el tiempo. Darío Orgüello. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litros. Indica Diego Iván. Trinidense gana Nacional 1-0. Eso seguro Chaco. Monumental. A Trinidense, ¿cómo le dicen? Solamente el Triqui, ¿verdad? ¿O tiene un montón? Sí, el Triqui. ¿El Triqui? Sí, el Triqui. Nacional tiene la Academia, el Tricolor. La Academia Tricolor, exactamente. Pero a Trinidense solo Triqui. Sí, así se lo conoce hace tiempo ya Sportivo Trinidense. Muy bien, saque de costado, pertenece a Nacional. Final de la primera etapa en la Arboleda. Rubio Ñu le gana a Fernando de la Mora por 1-0, fecha 9 de la intermedia. ¿Quién hizo el gol de Rubio Ñu, Darío Colmán? El gol de Rubio Ñu lo hizo Javier Vallejos. Muy bien, ¿con esto cuánto suma por ahora el equipo de Héctor Gattuso? Por ahora entonces con este resultado sumaría 14 puntos. ¿Cuánto se pone del puntero? A 3. El puntero juega mañana, veo. Tacuarí. Y Tacuarí juega, puede llegar a la punta si gana, ¿verdad? Tacuarí si gana puede llegar a la punta. Y mañana debuta Grana Mario. Sí, señor. Mañana debuta en el partido ante Carapeguá a las 15. Ante el Potro Carapeguaño. Sí, señor, saque de costado, pertenece a Sportivo Trinidense. Mil empeños, venta, relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro 021-236-3000, ingresa a solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bueno, va a modificar Pedro Sarabia. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Signos en Instagram como Bemay Flores. En Iseica compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca los que saben y especialistas en tecnología. Yo creo, Víctor, me da la sensación que se va Prieto. Creo que va Prieto e ingresa. ¿Te parece, Víctor? Yo creo que el que sale es Gastón Benítez y entiendo el cambio porque como metió un grandote necesita empezar a desbordar más y Gastón Benítez es más marcador que atacante, entonces me parece que por ahí viene la mano porque es Darío Cáceres el que va a entrar el número 19 en Nacional. Muy bien, la pelota para Arevalo movió, qué jugada para Rayer, seguro atrapa la pelota el arquero Víctor. Así es, atento y rápido de piernas como siempre Santiago Rojas. Rayer se relamía de ganas por controlar esa pelota, sacarlo de circulación a Rojas y definir con arco vacío, pero se impuso por velocidad el golero de Nacional. Luqueño Recoleta terminó 0-0. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar mortero de elevación Zika, vuelo y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo, los perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso al caso perpetuo socorro en Inví. Venta 0183309-813. Re San Justo Hierro. Mañana a las 9 de la mañana, General Caballero, 2 de mayo. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a una mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Víctor. Se retira Gastón Benítez, ingresa camiseta 19 Darío Cáceres, es el último cambio en Nación. El Trinidense modificó todo. Ya hizo todos los cambios. Muy bien, pelota sobre la izquierda, tiene Cáceres, levanta el centro, tiró, buscando el empate o no podía en esa zona. Gustavo Caballero tiene Alfaro tiene, juega. El hermano está como suplente, Víctor, Juan Fernando. No, está lesionado Juan Fernando. Está lastimado. Así es. Muy bien, en el piso, el nombre Trinidense, el árbitro va, observa, será tiro libre. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula saque, le inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado, salvate con Apracur. En Electroban, aprovechándote que es cinto electrodoméstico, llámanos al 519-3000. Electroban mejorando tu calidad de vida. Para mañana 3 partidos, mismo horario. Ameliano, Cerro, Olimpia, Libertad, Metarí, Guaraní, 19:30. Tu vehículo genial es tu compañero de jornada, tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. ¿Qué pasó acá, Víctor, con el arquero? Salió a intentar atajar la pelota a Zamudio
y tuvo tanta mala suerte que una vez que controló el balón con las manos, Agustín da Silveira se fue al costado y chocó con él. Lo termina tumbando a Víctor Zamudio. Todo accidental porque en la carrera, en el forcejeo con Thiago Caballero, termina perdiendo la vertical de Silveira y lo atropella a su propio compañero Víctor Zamudio. Choque, compañeros. Sí, así es, y quedó golpeado. Los dos en realidad, porque el uruguayo también desde el piso está demostrando gestos de dolor. Muy bien, cerquita del minuto 80 de este segundo tiempo. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción. Para es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Borquio. Para sea 43 años construyendo contigo. Tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Víctor la pelota? ¿Cáceres? Sí, Darío Cáceres. Le pegó Cáceres, pelota en el aire, golpe de taco al medio, sale Zamudio. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne, 70.000 guaraníes de compras y recibís un cupón, sorteo 4 de julio. Promoción válida en Stock y Stock Express. Lo mejor para tu moto, autoquemero, tractor, Bistoni, punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que le está de litros, Diego Iván. El equipo local gana la visita 1-0. Eso seguro, Chaco. O mejor dicho, Trinidense gana Nacional 1-0. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil por de los paraguayos. En Concasa empecé tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. ¿Qué pasa, Víctor? Falta de Claudio Núñez contra Rodrigo Arévalo. Inentendible la falta que hace porque la pelota le pasaba 2 metros por arriba más o menos a Arévalo. Igual fue y lo choca estando de espaldas. Y ahí evidentemente no había otra que sancionar la infracción. Es un buen tiro libre a favor de Sportivo Trinidad. Gerardo Ortiz está Nacional suplente, ¿verdad? Así es. Él no juega Nacional, ¿eh? No pudo jugar hasta aquí porque Santiago Rojas es titular indiscutible en la academia. Tiro libre le va a pegar Salcedo y si viene el segundo. A ver, Salcedo le pegó, fue a la barrera esa pelota. Mantén tu sentido en Cajeme siempre en marcha con repuestos originales y el respaldo de Automotor. Pedidos al 021-729-7878. Martes en Catedral hasta 30% de descuento con tarjeta de crédito Continental. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Álvarez remató, ¿qué pasó, Víctor? Es tiro de esquina, ¿eh? Y de cara dura consiguió esta oportunidad porque parecía que se diluía, cayó, estaba pegado a la raya, igual siguió intentando, tenía la marca de Ramírez primero, después lo achicó Santiago Rojas y tuvo aún así una doble oportunidad, primero Rojas y después de vuelta, a la altura de la costilla más o menos le pega el arquero de Nacional, es córner para Trinidense, casi de la nada, generó el segundo Alexander. Es tiro de esquina, le va a pegar esa pelota a Ronaldo Báez, llegando no al gol, el segundo tanto Trinidense, vamos a ver. Se defiende Nacional, pelota en el aire, el cabezazo, pelota al medio, juega, sale, es Santiago Rojas, pita falta, tiro libre. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadoles de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellala 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Qué pasó acá, Víctor? Le pide calma a Díaz de Vivar a Santiago Rojas porque 2 veces hizo ruido con el silbato y no le hizo caso Rojas, quiso jugar rápido, por eso le dijo escúchame, calma, y ahora sí va a apurarse Santiago Rojas, comienza a desesperarse Nacional, quedan menos de 10 minutos y la verdad que así como pinta la cosa está muy difícil que logre el empate, no está cerca Nacional de llegar a la pareja. Luqueño Recoleta terminó 0-0. Whirlpool, tecnología que se disfruta con el pacto de confianza. NGO, no Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito, Yavirá Caricia. Saque de costado, sector defensivo, o mejor dicho, sector en ataque para Nacional. En Bancom te damos el impulso que necesitas para construir tu tasa desde el 7,9%. Bancom crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet fresca por 60-10 sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. La pelota al medio tiene Tomás Rayer. Este es Tomás. Es Rayer con la pelota, el chiquitito Rayer. Se mete sobre punta derecha la marca de Ramírez. Juega pelota al medio, avanza Trinidense. Pechunague, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supers. Pechugón paraguayo como vos. En Shell bajamos todos los precios, ahora 270 guaraníes menos por litro en todos nuestros combustibles. Shell, sponsor oficial del Albirroca. El balón por el medio, juega en esa zona, tiene Reyes, resbala, vuelve a ganar. Está sobre punta derecha, la marca por mitad de terreno, presiona, busca la salida, te mete Álvarez, ganó, qué jugada es Arévalo. Arévalo ganó para Triqui, jugó al medio, ¿qué pasó? Es penal.
Es penal, hay una mano abierta, dice el árbitro de Núñez. Víctor. Quiero confirmar si no es la mano de apoyo porque Núñez venía barriéndose y si es que tenía la mano recta pegada al césped no debería ser penal porque no tenés forma de meter el brazo en otro lugar. Y tengo mis serias dudas. Sí, no, que pega en el brazo pega, eso es categórico. Es penal, ¿eh? Para mí sí es penal. Cobró el penal, pero no sé, pasa que no tiene otro lugar donde meter el brazo. Encima el brazo está detrás del cuerpo. No es que ni siquiera lo tira para adelante como para cortar ese envío, ese centro. Y yo creo que eso le están reclamando los jugadores de Nacional. La verdad que es una situación polémica, porque con bastante seguridad cobró Díaz de Vivar. Núñez ahí le explica que tenía el brazo apoyado al césped. O sea, no hizo ningún movimiento. Ahora hay que ver la intención del futbolista también, ¿verdad? De hacerlo porque si hace de esa manera es penal. O sea, sí, no tenía opción. No creo que haya querido cortar de manera. O sea, para mí corta, Víctor, ¿eh? Una acción. Que corta, pero el tema es que dónde más iba a meter el brazo. Eso, yo por lo menos no lo cobraría, pero bueno, sabiendo que aquí se cobran a veces situaciones un poco más polémicas, incluso podemos darle la derecha al árbitro. Que hay mano, eso no podemos discutir porque en la imagen está claro el tema. Bueno, por lo visto el VAR también coincide con el árbitro penal. Arévalo le va a pegar segundo, Arévalo le pegó, tiró, gol de Trinidense de penal. Arévalo de penal, la pelota al medio del arco del arquero Santiago Rojas y llega el segundo gol. El segundo gol trinidense. ¿Sabe cómo está la cosa? Trinidense le gana a Nacional 2-0. Monumental. Y poco le importó a Arévalo el debate, la discusión que teníamos si era penal o no. Definió fuerte hacia el lado donde se acostó justamente Santiago Rojas. No pudo llegar Rojas, estiró el brazo. El disparo tenía violencia y efectividad por sobre todo. Ahora sí puede gritar tranquilo Trinidense. Creo que ya no hay forma que se le escape de la victoria. Después discutiremos próximamente si fue o no penal. Lo cierto y concreto es que con Arévalo pasa al frente ya por 2 Trinidense y parece difícil que Nacional lo remonte a esta altura del partido. Partido liquidado, momento del gol. 40 minutos, segunda etapa. Tiro de portería, pertenece al conjunto de Trinidense. Recorreleti presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Recorrelec Saeca. Así como el Albirroja descató en la cancha Chortibife, casi sello en cada corte. Chortibife, sponsor oficial del Albirroja. Y Nacional, Víctor, goleó a Luqueño, liquidó el partido. Y ahora pierde contra Trinidense. Sí, hoy estuvo flojo. Hoy realmente una versión para el olvido de Nacional. Y lo de Luqueño hay que decir que también hay que tomarlo con pinza, porque el Luqueño dio pena la vez pasada. O sea, probablemente Nacional se encontró con los 4 goles, pero si era otro el rival que le plantaba más batalla, no sé si iba a meter 4 el equipo de Pedro Saravia. Solo que yo coincido contigo, es esa irregularidad que muchas veces se da con varios clubes. Hasta incluso los punteros cayeron en una irregularidad. O sea, no hay un equipo que garantice. Y ahora hablamos de un Nacional que después de una gran presentación hoy cae y no estuvo a la altura. Fue una versión muy floja del equipo de Pedro. Y por su parte Trinidense que viene, casi le termina ganando. Ojo, Libertad le empata sobre el final casi a Triqui. Fue superior a Libertad y ahora está confirmando que está pasando por un buen momento futbolístico, Víctor. Trinidense totalmente, coincido contigo, está teniendo una muy buena segunda rueda. No confirma con victorias seguidas, pero sí va sumando porque saca empates, hoy vuelve a ganar y así como decía Darío, el dato que pasábamos y que considero relevante, después de los candidatos al título, los de siempre, los que sabemos que tienen que pelear, el 5.º lugar es de Trinidense, así que es el mejor fuera de los campeonatos. Sí, señor, pelota al fondo, será tiro libre para el tricolor. Cámara eficaz, JBC robusto para cargar más rápido y mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomar Automotores, JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana y remata al arco. Gol de Nacional, Thiago Caballero, gol de Thiago Caballero. Una jugada rápida, todo arranca del arquero Santiago Rojas. El pelotazo largo del arquero de Nacional. La pelota se mete dentro del área, fue una peinada previa. Thiago Caballero llega al gol, sale mal. El portero Zamudio le quedó a Thiago. Esa pelota fue adentro, reclaman algo los de Trinidense. Una mano de Thiago, cuidado con esto. Lo cierto que se pone a tiro de empate el tricolor. ¿Sabe cómo está la cosa? Trinidense 2, Nacional 1.
Monumental. La disputa fue brazo con brazo. La duda que tenemos es si pegó en el brazo de Thiago o en el brazo del defensor de Trinidense. Tenemos dos opciones, o va a ser gol anulado o va a ser penal para Nacional. A mí la sensación al ver la primera repetición es que Thiago Caballero se la lleva con el brazo. Me parece que el gol va a ser anulado. Vía VAR, apura a Nacional, lleva la pelota hasta el medio, quiere que se agilice, pero me parece que va a ser anulado este gol de Thiago. El que baja el brazo, el que acomoda la pelota es Thiago. Sí, estaban brazo con brazo, el forcejeo es brazo con brazo. La duda es si pega en el de Nacional o en el de Trinidense. A mí me parece que es Thiago el que impulsa con su antebrazo. O sea, no es gol, para mí no Para es mí gol. no va a ser gol. Y la segunda opción, si es que no hubo brazo del de Nacional, en todo caso tendría que ser penal para el equipo Ahí está Thiago, académico. ahí está Sí, Víctor. sí, es Thiago. Thiago Es Thiago acomoda, el que ¿verdad? lleva, exactamente, sí. Sí, porque si no el brazo es el del jugador de Trinidense, pero como ya no cortó la jugada, es César Benítez. No, ahí está, ahora sí. No fue César Benítez. Vimos claramente con esta imagen, es Thiago el que toca con la mano, así que va a ser anulado el gol. Ya van al VAR, tiene que ser rápido esto de Mario Díaz de Vivar, va a ser anulado el gol. Decía yo, si es que la mano era de Trinidense, tenía que cortar y cobrar penal, pero como ya no cortó, obviamente va a tener que ser gol de Nacional. Ahora vimos con claridad que fue Thiago el que se la lleva con el brazo, va a tener que ser anulado este tema. A ver, exacto, estamos en el monitor. A ver, vamos a ver qué dice el árbitro. Es una cuestión lógica de interpretación, porque como dice Víctor, y comparto con el Vaca, acomoda la pelota a Thiago. Esto, si se ve claramente, ojo para el árbitro, digo, ¿eh? Sí, incluso te diría yo, Diego, no es de interpretación, es que vea y que no O sea, tenga, es lógico. Sí, no tenga problema en la vista el árbitro, Exacto. porque si él ve mano, ya sea accidental, O sea, es evidente. deliberada, ahí está, evidente, ese es el correcto. término. O sea, tiene que cobrar, salvo que tenga un problema en la vista Díaz de Vivar, cosa que no creo, es mano, y tiene que anular el gol porque hay una mano clara de inmediatez, acomoda la pelota, amonestado Thiago Caballero porque sigue reclamando. Thiago le quiere hacer creer algo imposible, porque, insisto, salvo que tenga problema de la vista Díaz de Vivar, tiene que anular este gol de Nacional. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. Bueno, Nacional no es gol para Nacional, gana Trinidense 2-0. Hizo seguro Chaco. Es lógico, Víctor, ¿verdad? Sí, es mano de Thiago Caballero, no hay nada que discutir. Incluso entiendo que Thiago ahí le está diciendo que él accidentalmente golpea la pelota con el brazo, pero no tiene nada que ver. Cuando es gol, hay inmediatez, por más de que él tenga el brazo pegado al cuerpo. Si le pegó en alguna parte del brazo, el gol tiene que ser anulado, y es eso lo que aconteció. Muy bien, estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. 7, Víctor. 7 minutos más. Aquí se perdió mucho tiempo, 2 minutos más o menos. Después no sé si se justifican 7 minutos. Me parece que se le fue un poquito la mano al árbitro del partido. 7 minutos más para este compromiso. En la Arboleda arranca la segunda etapa. Rubio Ñu le gana a Fernando de la Mora por 1-0, fecha 9 de la intermedia. Muy bien, gana Trinidense 2-0. Cámara Pica JMC robusto para cargar más rendimiento, mejor acompañante en tu crecimiento con el respaldo de Jacomar Automotores RJMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.2.py. En la próxima fecha, ¿contra quién decía que juega Trinidense, Darío? Y Nacional, ambos equipos. Pelota para Kili, pelota larga al fondo. En la próxima fecha, Trinidense va a visitar a Recoleta en Itauguá y Nacional va a llevar a Olimpia a Villa Alegre. A Encarnación, Sí, en este partido tengo dudas de si se juega finalmente en ¿Tenés Encarnación. dudas? Sí, porque a no ser que Olimpia gane mañana y el público se entusiasme. En caso de Porque derrota, si no. no sea pérdida, Sí. ¿qué va a llevar a Encarnación? Hay que pagar 50 millones al equipo rival, no va a haber mucha gente. El público de Olimpia está recontra Tenés razón. desilusionado. O sea, no tendría mucho sentido. Bueno, Nacional puede hacer lo que quiera a fin de cuentas, pero económicamente sería una pérdida para ellos llevar el partido a Itauguá. Más aún que ellos tienen su cancha habilitada para jugar ahí en el Arsenio Orito. Sí, y hay que ver también si no se definen en esta fecha los partidos en simultáneo, Víctor, porque esto va así hasta el final, ¿eh? Y sí, si no se define en esta fecha, es probable que los tres de vuelta jueguen al mismo tiempo. Libertad, Guaraní y Cerro Porteño. Sí, señor. Muy bien, minuto 93. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Acompaña al Albiroja Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0985363-544. Solimar Turismo. Recoleta Luqueño terminó 0-0. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa al 10,5%, 60 meses de plazo. Para usados hasta 48 meses. Caja Mutual.
Vení a divertirte en Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Trinidense gana 2-0 Nacional. Calidad, lo que estás buscando, todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está aniversario, 70 años siendo tu lío de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Tiro de esquina para el Trico. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. A ver, Cáceres le pegó, tiró pelota en el aire, cabezazo, para el rechazo, pelota al medio. Energy Gas, llegaste a tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Milito. Busca el tercero, Trinidense, a ver, Mendoza puso al medio para Rayer, Tomás Rayer paró, le robó la pelota, sale Ramírez para el tricolor. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Milito 92, comunicate al 413-7000 para Guate Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámica, losa, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Minuto 95 de juego, Darío. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Partidos para mañana, 4 partidos. Primero en la mañana, 9:30 para General Caballero, 2 de mayo. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cable Cordero con respaldo, garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Si sos socio de Comes y para solicitar tu crédito ordinario, tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y par, tu mejor opción. Los partidos para mañana en simultáneo. Vamos a ver si se define o no el campeonato. Vamos a ver si se define o no el campeonato. Ameliano Cerro, Olimpia, Libertad, Metalí, Guaraní, 3 partidos, 19:30. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litros, acá en Liga, Diego Iván. 2-0 gana Triqui. Y su seguro Chaco. Víctor mañana, gana Libertad, no gana Cerro, no gana Guaraní, Libertad campeón, Víctor. Si pierde Cerro. Pierde Tiene que ganar Libertad, perder Cerro y no ganar Guaraní. Así mismo. Con esa combinación es campeón Libertad. Muy bien, pelota al fondo, sale Triqui. Unisol te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisol. Cuando pisas desayunar con camarada, listo para el tererero, Upal, infaltable, fiambre, primavera, la merienda, pancha su pizza. Pizza, calidad desde su origen. Señoras y señores, termina el partido. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar, lo cambia todo. Señoras y señores, termina el partido en Santísima Trinidad. Con Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Quinto en Chacomer, respaldo total. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes. Instagram, Frutos de los Andes, Peirig. Ya termina el partido. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Va a ganar el partido Trinidense. Para mamá en Bristol, 50 millones para renovar su casa en una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En el Abrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El Abrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Acá lo tocan a Álvarez. Álvarez, tiro libre para Trinidense. Martes de Itaú en Punto Farma, 35% de cuento con QR crédito en productos varios, 30% medicamentos y más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itaú, a su casa para toda la vida, mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitaú.com.py. ¡Qué jugada, Álvarez! ¡Qué jugada! El arquero, Víctor, el arquero. Gran jugada y se quedó ya sin combustible para definir. Está apenas Alex Álvarez terminando el partido. Encaró, eludió a 2 jugadores y cuando tenía que hacer lo más importante, disparar al arco, le salió un tiro débil, fácil para Santiago Rojas. Ya termina el partido, Darío Argueño. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contratar 021-443-600. En la lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento. Y de regalo un kit de asador premium. Como tal, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Señoras y señores, terminó el partido. Trinidense del local terminó derrotando a Nacional 2 goles contra 0. Relató Diego Iván. El comentario final de